Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy martes los saludo en un programa, no más, pero un programa de la serie Fiscal en Serio. Y hoy, de verdad, con un invitado de lujo, con una gran trayectoria, con una gran experiencia que nos va a compartir en este tema de control interno, sus efectos fiscales, financieros y jurídicos. Abordaremos cuál es el formato de nuestra charla en puntos de vista que estén enriquecidos no solamente por la práctica profesional, sino con el soporte y el criterio que nos han formado a través de la experiencia en las empresas, en los contribuyentes y sobre todo en las reacciones de las autoridades, que es sin duda donde nos dejan más enseñanza. Voy a permitirme leer el currículum. Es muy extensa la vida curricular del maestro José Luis, pero voy a permitirme leer una semblanza actual de su trayectoria de vida. Pues bien, José Luis Arroyo Amador, nuestro maestro invitado de hoy, es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, insigne formadora de grandes contadores públicos. Maestría en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Leyes y Negocios, diferentes diplomados en temas fiscales, financieros, normas de información financiera, contabilidad gubernamental, mercado de opciones y derivados y seminario inteligente de negocios de máxima transformación de enero a diciembre de 2018 y habilidades directivas todavía 2019-2021. En su actividad profesional, bueno, es consultor financiero, fiscal, en reestructura de negocios y defensa fiscal para personas morales y físicas a nivel nacional. También tiene una experiencia, pues más de 20 años en empresas privadas, en grupos de Cigatán, de Philip Morris, la cigarrera más grande, una de las más grandes del mundo. Ha estado participando en lo que son en temas de ahí, en planeación financiera, análisis financiero, administración de tesorería y fiscales, por supuesto. Es ponente a nivel nacional en temas fiscales y financieros. Esto pues, en los últimos 10 años con bastante intensidad en esta especialidad. Él participa actualmente en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde actualmente es presidente de la Comisión Fiscal de la Zona Centro, vigente en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expositor en cursos en todos los estados de la República Mexicana, en foros de educación académicos y privados. Es catedrático a nivel maestría y licenciatura a nivel nacional para universidades privadas y públicas en Ciudad de México, Estado de México, Mazatlán, en Oaxaca, Jalapa, Tuxtla Gutiérrez y otros estados. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, socio de Arroyo Consultores y de Audacia Corporativa Fiscal y participante de programas de radio por internet, invitado en foros también muy académicos. Actualmente es cotitular del programa de radio por internet Audacia Corporativa Fiscal y bueno, es articulista en diferentes revistas, es director editorial de la revista Audacia Corporativa Fiscal y en Facebook, bueno, lo encuentran bajo su nombre, José Luis Arroyo Amador, y en Audacia Corporativa Fiscal, y hoy nos va a compartir. Bueno, pues sin mayor preámbulo, quiero agradecer antes que nada, José Luis, la aceptación al programa. Sé que lo has hecho durante muchos años a través de Zoom, no muchos años, muchos meses a través de esta pandemia, pero nos has hecho la deferencia de estar hoy personalmente aquí compartiendo con todos estos cuidados. Te agradezco enormemente como amigo la distinción y espero que, bueno, pues te sientas cómodo y eres bienvenido. Muy amable, Rubén, pues sí, con la fortuna de estar compartiendo contigo, como dices, hoy después de un año prácticamente de no salir de mis territorios. Hoy decidimos, como alguien dijera por ahí, tomar el riesgo mayor y estar acá, pero con mucho gusto de compartir con todos ustedes. La amable invitación, Rubén, pues también la deferencia, la amistad y bueno, el poder compartir puntos relevantes de opiniones que pueden ser contrarias a la aceptación de los escuchas, pero sin duda alguna con la idea de que sea productivo todo esto, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Y bueno, para permitirnos dar comienzo a este programa que les decía es dentro de lo que es el control interno. Es un tema que se habla mucho de él, tiene demasiados enfoques, creo que bastantes profesionales, tanto del derecho como la contaduría, lo hemos abordado por más de 2 o 5 o 10 ocasiones en nuestra experiencia de exposiciones y contenidos, pero buscando en Fiscal en Serio darle un enfoque totalmente diferente, es qué realmente estamos viendo del control interno en estos diferentes temas. Y para comenzar, ¿nos podrías definir desde el punto de vista, grosso modo, de la contaduría, de tu expertise, cuando hablamos de control interno, qué debiéramos comprender, José Luis? Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, no es un enfoque literal
de contadores. Yo creo que en todas las licenciaturas y en parte de la vida privada, obviamente, de los negocios, tenemos que hablar de ese control interno. Y si ahí nos sumamos un poco al origen de que nos enseñan la mayoría de licenciaturas administración, el primer paso que tenemos que estar dados, si estás de acuerdo conmigo, es la planeación. Claro. En donde si no hay planeación, no hay objetivos, no hay metas, pues no hay línea a seguir. Claro. ¿No? Y justamente como ejemplo nada más, hace cuántas semanas estamos programando ahora sí que valga la redundancia, el programa. Y es eso, asignar tiempos, asignar formas, procesos. Y dentro del proceso de administración tenemos la planeación, la organización, la dirección y el control. Bien. ¿Qué es el control? Pues es llevar a cabo precisamente cuestiones que nos permitan tener, métricas, en donde debemos de tomar decisiones. Pero esas decisiones, mi querido Rubén, si estás de acuerdo conmigo, pues es cómo vamos a asignar a responsables en las diferentes actividades y quiénes somos los que podemos tomar esas decisiones. Decías hace unos minutos en inter de la plática, ¿cuánto es la experiencia que tenemos y en qué áreas de experiencia tenemos? Claro. Por naturaleza, como digo yo, los aztecas somos muy de pues uno solo y barato, ¿no? Sí. Pero también, como expreso yo, cada chango en su mecate. O sea, tenemos que ser especialistas en cada área. El ejemplo que generalmente me permito poner es el del dentista. Tú vas con el dentista general y él no te hace todos los trabajos. O el médico general. Te dice, bueno, claro, pues vamos a tomar... o sea, te cuestionan cuáles son tus cuestiones de sentir. Sintomáticas. Y posteriormente te dicen, bueno, pues hay que hacer este proceso. Hazte unos estudios. Y ahora sí que ya están los estudios, vete con el especialista. Y el especialista te manda otros estudios. Entonces, en el ámbito de los contadores, creo que eso nos falla mucho. No nos hemos vuelto especialistas y en consecuencia, pues controlar todo se dispersa. Claro. ¿Qué es el control? Pues es tener las herramientas necesarias para poder tener justamente las mediciones y poder tomar alternativas para tomar decisiones preventivas o correctivas. Hacías mención de cuando tuvimos en el personal la experiencia de estar en estas empresas tan grandes que también es un punto, es un área acéfala que tenemos los contadores y los empresarios, no hacemos presupuestos. Esta situación que vivimos hoy, la crisis económica derivada de la cuestión sanitaria, que es la que está derivando, hace rato hablaba con un amigo de Zacatecas y me decía es que no hay para esto, no hay para esto, no hay para esto. Pero hace un año, justamente, cuando empezó todo este boom del Zoom y demás, compartí en diversos foros perspectivas económicas. Y les decía, señores, lo que hay que hacer es voltear a lo financiero. Tú eres un experto y un hábil abogado en cuestiones fiscales. Claro. Y nosotros los contadores hemos querido como irnos a la parte fiscal, o sea, como que lo fiscal es lo principal y yo digo, lo fiscal es consecuencia de lo financiero. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y si no planeas inclusive el pago de los impuestos, también te escuchaba hace unos minutos, las consecuencias pueden ser muy graves en todos los sentidos. Claro. Entonces, el ser emprendedor, el arriesgarnos a ser emprendedores es muy loable, pero creo que tenemos que tomar esa pauta del buscar mentores, mi estimado Rubén. Sí, entiendo esa parte. Ahorita recapitulando lo que dices, comentaba yo en mi red social hace unos días, yo dije, bueno, pues tengo que estar también empapado de algunos temas que, como tú bien apuntas, cada persona tiene que ser en el campo de su especialidad o de reconocer sus limitaciones. Y yo decía, bueno, el tema de control interno es jurídico, es financiero, es fiscal, es de la contaduría. Y me di la tarea de conseguir un libro, ir a buscar un libro sí. de administración, porque yo estudié contaduría hace mucho tiempo y recordaba que a Henry Fayol y a otros autores, en los cuales recordaba que era precisamente las etapas del proceso administrativo. Yo lo enfocaba ahí y siempre lo he dicho que precisamente eran los 5 círculos o los 5 pasos, bueno, lo que identificaban hasta ahí, y lo mencionaste tú muy bien. Todo comienza con una planeación, ¿no? La planeación, la dirección, la ejecución. Me falta por ahí otro, pero es al final el control. Entonces, cuando hablamos de planeación fiscal no estamos sino también hablando de uno de esos extremos,
hablar del control interno es uno de esos extremos que nace en la cuestión de la administración, el arte de hacer las cosas bien, ¿no? A través de otras personas, el saber advertir la administración de riesgo, según yo te escucho, ¿no? Que esa es la cuestión. ¿Hasta dónde podemos entender que el control interno puede ser hoy algo funcional en las empresas en lo financiero? ¿Por qué hablamos de control interno en un efecto financiero? Pues fíjate que tocas un punto toral. La realidad es, sin control no hay nada. El aspecto financiero es el que priva y seguirá privando, de acuerdo a mi estimación, los siguientes 5 años. Okay. La tarea del qué vamos a hacer, no vamos a hacer, la toma de decisiones que ustedes los abogados también, como lo he externado, pues les va a generar mucho trabajo, tanto pro como en contra, porque claro, se tomaron decisiones de algo importante, si estás de acuerdo conmigo, cuando no tienes objetivos, cuando no tienes metas bien definidas y no tienes planes de acción alternativos. Hay otra materia que quizá te acuerdes, de las habilidades. Yo siempre estimaré que los contadores somos asesores de negocios, no somos tenedores de libros. Correcto, estoy de acuerdo. Porque si te acuerdas, estudiamos finanzas superiores, evaluación de proyectos de inversión, claro, o administración de proyectos, que he tenido la fortuna de dar en la cátedra tanto a nivel licenciatura como maestría. Y en administración de proyectos, siempre cuando estimas un presupuesto, estimación de un presupuesto, tienes que considerar 3 alternativas, mi estimado Rubén. La esperada, o la que le llaman la normal, la peor o la mejor. Claro. O sea, si las condiciones son naturales, si nos vamos a enero del año pasado, yo, insisto, pareciera y reitero, a lo mejor va a ser muy presuntuoso, pero en los foros que yo estuve hace 2 o 3 años dije, señores, aquel que no se vuelva financiero va a tener contratiempos. Lo decían mis amigos los contadores, ¿no? Porque todo el mundo decía, el CFDI es el rey. No, el CFDI no es el rey. Qué interesante, ¿sí? El CFDI no es el rey. El CFDI es importante para el fisco. Claro. Y si tú haces los procesos mal, pues entonces va a quedar mal ante los ojos del fisco. Aunque aquí, digamos, hicimos todo bien. Tú como abogado lo sabes. Ahora, pues la carga de la prueba está en tu contra, viejo. Demuéstramelo. Sí. Y llegamos a esta área del soporte documental, mi querido maestro Rubén. ¿En dónde está esa materialidad que es el soporte documental? Entonces, cuando éramos estudiantes, pues, ¿qué te gusta? Hace unos 10 años, cuando éramos estudiantes. Sí, poquito. No, sí, ya un rato. Pero ¿te acuerdas? Bueno, al menos yo tengo la memoria de que te decían en la cátedra, se vendieron 15 manzanas, a peso cada una, el IVA es tanto, registre. Te tardabas 1 hora registrando ese asiento. Claro. Llegas la primera experiencia a la empresa y literalmente te avientan ahí un folder con 600 documentos, registre. Y es una sola operación. Claro. Llega 2014 con el CFDI, mi querido Rubén, y ahora resulta que toda la contabilidad se registra con CFDI. ¿Y dónde está el soporte documental? Claro. ¿Dónde está ahí es donde estimo yo la planeación. Cuando estábamos en el área financiera, a mí me tocaba ser gerente de planeación financiera y controlar el presupuesto de flujo efectivo. Yo me permito poner a consideración de los escuchas, ¿quiénes tienen presupuesto de flujo efectivo? ¿Quiénes tienen control de flujo efectivo? Y hoy el flujo efectivo es el rey. Claro. Porque sin dinero no te mueves, ¿no? Sí, puede haber empresas que son solventes, pero no tienen liquidez. Y empresas que han tenido la pésima costumbre de financiarse con el financiamiento más caro, que es con los impuestos, con los retenidos, ¿no? ¿Cuántas empresas yo he visto que han manejado, que tienen los IVAs o el ICR, el retenido de salarios? Y es muy tentador, ¿no? Tener ahí en bancos un saldo de impuestos que son por pagar, por enterar, y obviamente la tentación es dura, y lo toman porque precisamente no tienen una planeación, no tienen una estimación, van al día, no hay una verdadera administración. Y lo que tú dices ahora me da pauta al siguiente punto de decir, a ver amigos, lo que queremos nosotros hoy, esta tarde, presentarles es hablar del control interno, sí, en sus diferentes enfoques que puede, como nos dice el maestro, no es necesariamente un tema exclusivo de la contaduría, sino que tiene diferentes campos de aplicación, pero hay uno en el que, tomando de su punto de partida su vértice más alto, que es el financiero, va en consecuencia a permear los demás extremos, que será lo contable, será lo fiscal y por supuesto lo jurídico en el tema de una fiscalización. Porque hoy,
cuando hablamos de control interno es hacia donde vamos. Al final al cabo iremos concluyendo en este programa en su momento, decir el control interno ¿para qué sirve? Sí, para tomar decisiones, para visorar, para contemplar hacia dónde vas, lo que tú decías, ¿no? Lo esperado, lo que podría ser lo mejor y el escenario más fatal. En un escenario de la pandemia, pues obviamente ibas a decir esa parte, ahí me quedé, que me interesa que me completes ahí. ¿Qué pasa cuando tú tienes en enero, que hoy estamos casi a un año de que se suscitó el primer caso, en enero hiciste tu planeación, eres muy conservador, y de repente en febrero tuvimos en marzo una noticia de la pandemia? Ahí que eso es un escenario fatal, no es lo que esperabas, no es lo mejor. ¿Cómo se asume esta parte del control en estos escenarios intempestivos? Muy interesante la pregunta y hacia el camino que me llevas, y establecía yo, todos tenemos la obligación, si lo quieres ver así, y me voy al ámbito familiar, porque yo creo que si lo aplicas en tu ámbito familiar lo puedes externar o potencializar a nivel empresarial. No hacemos presupuesto. Mira, algo, digo, no vamos a salir a discutir, eso lo hablamos fuera de cámaras, pero Sí. ¿presupuestaste el casarte con quién, cómo y para qué? No, si lo hubiera hecho, no estaría. No, sí. De seguro hubiera tomado la misma decisión. No, pero sí te entiendo. ¿Sí? No, yo le compartí eso a los alumnos en X área, porque tuve la fortuna de, como los directores de las universidades me decían, tú eres financiero, financieros no tengo. Oye, pero es que quiero irme a lo fiscal. No, fiscalistas me sobran. Sin demérito de la jornada, pero hay mucho abogado especializado y contador especializado. Claro. Y entonces tuve la fortuna de darles a gente de diseño gráfico, de ingeniería mecánica, etcétera, finanzas. ¿Cuál fue la práctica, mi estimado Rubén? Pues si yo podía convencer al estudiante de lo que eran las finanzas, entonces cuando llegaba con el empresario había un diálogo más atento. Claro. ¿Cómo los convences de hacer un presupuesto? Y ante la disyuntiva decía, a ver, jóvenes o damas, ¿cómo quieres, si estamos planeando, cómo sueñas que sea tu hijo? No, pues güero, ojo azul, rubio, muy fuerte, no sé. Grande, alto. Bueno, pues ve a tu materia prima, ¿no? Claro. Y luego cómo quieres que sea tu futuro, y a qué edad, para qué, por qué, etcétera. Me decían, es que eso es mucho pedir. Bueno, eso es un presupuesto. El año pasado, decía, posterior a todo esto, tuve la fortuna de establecer un curso inclusive y una plática que tengo que se llama Estrategias Financieras ante la Crisis Económica. Okay. O perspectivas económicas derivadas de esto. Y lo primero que les decía es, ¿quién hizo presupuesto el año pasado? ¿Quién veía venir esto? O sea, el efecto negativo en la economía. Me decían, nadie. Bueno, pues aquí están noticias que les traigo plasmadas en el material, claro, donde nos avisaron en junio del año pasado que 2020 iba a estar mal económicamente, a nivel mundial y obviamente a nivel nacional. Ese era el esperado. El peor fue que en todo el mundo nadie esperaba la crisis. Claro. Pero dentro de esa planeación, y cuando estudias finanzas personales, te dicen que debes tener un fondo de contingencia equivalente a 6 meses de tus máximas necesidades, porque puedes perder el trabajo, te puedes accidentar, N razones, claro, que se han presentado muchas. Entonces, eso no lo teníamos en la familia, mi estimado Rubén. Hoy, muchos de los que estamos en esa situación del no salir o de que la empresa dice, no puedes estar aquí, les hago el análisis muy rápido de flujo efectivo de su presupuesto. Digo, ¿cuánto gastas de gas? ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto de café? ¿Cuánto de comidas? ¿Cuánto de internet? ¿Cuánto de todo eso? Y no lo tenías contemplado. Ah, es que dejé de gastar en la calle. Bueno, pues ahora asocia y analiza cuánto gastabas allá y cuánto te alcanza para acá. ¿Por qué ahora dices que no te alcanza? Y voy a poner el ejemplo de que te están pagando lo mismo. ¿Pero por qué no te alcanza? Y ya empezamos a hacer disyuntivas. Bueno, entramos en la etapa del control que me decías. Sí, sí, sí. ¿Qué es el control, mi querido Rubén, en ese estricto sentido? Pues es el tener precisamente la comparación del presupuesto contra el real, arrojar desviaciones y analizarlas a conciencia, tanto las favorables como las desfavorables. Está clarísimo. Ahorita que te escuchaba la última parte de esta semejanza con la cuestión de la familia y llevándolo a la cuestión actual que tenemos hoy con la pandemia, yo podría pensar, hace un año, ya en preparación a marzo o abril, en la declaración anual del ejercicio 2019,
pues muchas empresas, personas morales y personas físicas, las físicas tuvimos esa prórroga de la amplitud para presentarla en forma posterior. Y las morales pues estaban luchando entre que si había estímulos, si iba a haber una espera, si había multa por no presentarla. Y la cuestión que yo decía es, oye, se supone que si tú tuviste impuesto a cargo del ejercicio 2019, pues lo único que te resta es declarar y pagar, ¿no? Las diferencias con los pagos provisionales que hubieras hecho si es que tienes impuesto todavía. Pero ¿por qué hablas de que no tienes dinero y no vas a cumplir con una obligación si eso ya es un ejercicio pasado? Se supone que debiste prever, que debiste contemplar, debiste planear, no que va a venir una catástrofe económica o de salud, pero es una cuestión de que de las empresas veo mucha falla en esa parte, de que cuando ya se acerca la declaración anual, pues no tienen dinero y le tienen que andar buscando aquí o allá, y eso crea contingencias y problemas donde la autoridad pues dice, lo voy a ver presentado en su declaración en el más ignorante de los contadores o asesores o empresarios en ceros, después harán las complementarias. O lo van a presentar con una cantidad totalmente distinta a la que corresponde y harán complementarias. Otros más osados no presentarán su declaración anual hasta que terminen o hasta que tengan recursos. Otros todavía más disque inteligentes presentarán su declaración, obtendrán la línea de captura y no pagarán. Esto es una grave consecuencia precisamente de no planear, ¿no? Te pregunto, de no planear, de no contemplar, y es uno de los casos más comunes. Y cuando tú tienes estos problemas, lo que haces es despertar a la autoridad para que venga y te revise o te requiera por esos incumplimientos, y no solamente salga ese tema de área de oportunidad que no controlaste, ¿no? Sino verlo. En el tema fiscal, el control interno, ¿qué relevancia tendría hoy en día en cuanto a estos soportes, este advertir, ¿no?, de escenarios? ¿Qué nos puedes comentar? Ya ves cómo la creencia de las tablas nos lleva a lo fiscal. Sí, sí. Sí, mira, déjame fortalecer esto y obviamente dentro de todo esto vamos a enriquecer y nos podemos llevar todas las horas que quieras, pero creo que ya hay mucho material al respecto de todo eso que puntualizaremos. Al hacer ese análisis o esa comparación, pues obviamente tienes que tomar medidas preventivas o correctivas. Pero, reitero, metas derivadas de una serie de pasos que yo le llamo los objetivos. Estos deben ser claros, alcanzables, medibles, precisos. Ahorita si gustas me voy a permitir ampliar ahí. Y algo muy importante, dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto, ¿cuál es? El mío propio. Nosotros tenemos que cuidar la salud, mi estimado Rubén. Pero la salud implica, en la primera instancia, según lo veo yo, la salud financiera. Porque si yo me enfermo, o alguien de mi familia se enferma, independientemente de esta crisis o no, y no tengo un soporte para poder alcanzar a subsanar esa situación, tú sabes que como a lo mejor como mexicano le dices, es que te puedes enfermar, enférmate tú. Sí, también, pero tienes con qué responder. Y lamentablemente siempre pedimos al Todopoderoso que ojalá y no suceda. Claro. Y tú como experto abogado sabes que las condiciones de un percance, de un accidente, de un malentendido jurídico conlleva a alguien a tomar una mala decisión. A que es que este abogado me dijo que me cobraba 100 pesos y por 100 pesos salíamos avante. Claro. Digo, un simple caso de le golpeas un auto y el abogado dice, tú di que sí, no te estás negando. Nada más que no alcanzas a percibir, quizá preguntarle, ¿tienes cobertura amplia? ¿Tienes, no sé, todas esas condiciones? ¿Tu licencia está vigente? Porque al momento que dices que sí, pues estás aceptando la culpa, ¿no? Claro. En ese ámbito, que no es lo mismo que en el fiscal. Derivado de esto es, ¿tengo o no tengo para pagar al abogado? Y dijiste algo que me hizo reflexionar. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos con líneas de crédito, mi estimado Rubén? Nadie dijo que no hay que tener crédito, nada más que hay que saberlo usar. Claro. Usar las tarjetas de crédito, usarlas mal usadas como es la mayoría, es una pésima decisión. Tener tarjeta de crédito y tener una línea abierta es la mejor decisión. Pero la estrategia financiera sería no le pagues intereses nunca al banco. Es imposible, ¿no? Es saber cuánto ganas, vuelvo a la misma, ¿no? ¿Cuál es mi ingreso? Sí, tu capacidad de pago contra tu capacidad de... ¿En qué fecha? Lo que decías, el ejemplo es así. En la declaración anual, ¿dónde está? Algo importante en esta planeación, mi querido Rubén, ¿dónde están mis políticas contables?
políticas y procedimientos. ¿Dónde está la guía contabilizadora? Que ya mi brother Lozano habla de eso. ¿Y dónde está el dominio del contador de las normas de información financiera que permiten esa prevención? El análisis, el comparativo, la entrega de los estados financieros obligatorias, de acuerdo a la legislación de sociedades mercantiles, de acuerdo al Código de Comercio, y los contadores dirían, no, seas payaso. O sea, No, claro, es que es el marco regulador. Hay dos nada más que tienes que entregar, y eso cuando te lo pidan. No es cierto. Ya que me obligas a hablar de lo fiscal, mi querido colega, pues ¿qué dice el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación? Concatenado con el 33 del reglamento apartado A y principalmente el apartado B. La integración de la... Y ahorita, si quieres, hablamos de los estados de cuenta, que muchos colegas dicen, los estados de cuenta no son necesarios. Forman parte de la contabilidad. No, pero me decía, fíjate, un abogado de X autoridad, para que no salgamos a balcón aquí, me decía, nunca vamos a pedir ese documento. Dije, por favor, pero si aquí está el requerimiento. No le hagan caso. Imagínate hasta dónde llegan las confusiones, que yo decía, bueno, ¿tienes el sustento jurídico? Yo estoy ahí adentro. Pues ha de ser adentro de un bote de tamales, cabrón, no sé. Pues sí, está muy raro. Yo me digo, no, pues hoy es un filón de oro los estados de cuenta, los informes a la Comisión Pero Nacional. fíjate que yo en los diversos cursos que he impartido a nivel nacional hace varios años, les digo a los contadores, ¿el estado de cuenta simplemente es un CFDI? No. ¿Es necesario para la contabilidad? No. ¿La autoridad me puede diagnosticar algo en base al CFDI? No. Dije, bueno, lamento decirles que no comparto su opinión y que el sustento jurídico está aquí. Digo, ahorita me acuerdo que es el 33 del apartado B, no me acuerdo si es la fracción 4 o 14, sí, que hace mención de los estados de cuenta, pero algo muy importante, mi querido Rubén, porque así somos también un poquito ambiguos. Porque les digo, un préstamo bancario se podría considerar un ingreso para efectos fiscales y de inmediato decimos no, ¿por qué? Porque es una entrada. Ok, la ley grava ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso y entrada? Hay mucha. Etimológicamente, ¿cuál hay? Bien, tengo el 33 reglamento, en su apartado A y en su apartado B respecto a los estados de cuenta, dice conciliar depósitos y retiros. No te habla de entradas, no te habla de ingresos, dice depósitos y retiros. Claro, en la práctica bancaria, ¿no? O la conciliación bancaria. Así es. Como se entiende en el aspecto contable, ¿no? Sí, porque te digo, son esas diferentes disyuntivas o discusiones que tenemos. No, es que está interesante, porque ahorita que tú me dices así, perdón que te interrumpa, digo, me apasionó porque tengo un choque de ideas constantemente con los auditores del SAT. Tú decías, hay diferencia, y sí queda claro. Una cosa es tener la visión de la conciliación bancaria entre depósitos y retiros desde el punto de vista bancario contable, y el efecto fiscal, ¿no? Yo como abogado yo vengo a trabajar y digo, no me importa el argot bancario. Si hay una diferencia, conozco una sola tesis que habla de esta distinción entre ingreso y entrada de efectivo para efectos de hecho imponible en el impuesto a la renta, pero también dices, bueno, pues, el tener un préstamo en su naturaleza pues no constituye activo, ¿no? Es una deuda y es pasivo y no es patrimonio. Pero es que ahí empezamos en la disyuntiva, mi querido Rubén. Ahí es donde yo creo que nos falta ese feeling a los contadores y donde quizá haga énfasis Pedro Infante y otros dos especialistas en normas de información financiera. Pero ¿estás de acuerdo? El precepto que podemos definir, o el que yo defendería como contador, que es un activo, es aquello que te genera ingresos. Lo demás son posesiones. Porque ¿de qué me sirve tener un edificio, que es el caso de muchos empresarios el día de hoy, y no pueden explotarlo porque las rentas se las regresaron, se las cancelaron o las empresas cerraron? ¿De qué me sirve? Pues simplemente es un pasivo porque tengo que estar dando mantenimiento, seguros, vigilancia, limpieza. Claro. Esa ley de dinero. Mi casa, la que ya está a mi nombre, no es un activo. Es un enorme pasivo, viejo, porque puta, pues hay que pagar predial, agua, energía eléctrica, mantenimiento. Ya párale, ¿no? Y luego otra vez te piden jardín, aunque sea hay una maceta, pues hay que darle mantenimiento, viejo. Sí. Mi auto, digo, el caso personal, tiene prácticamente un año parado. Pero sin embargo, hay que pagar tenencia, verificación, hay que sacarlo a pasear de vez en cuando, hay que asearlo. Está saliendo dinero. Entonces, un activo es para que me genere ingreso. Ingreso. Y es un poquito la analogía que hacemos de lo que dice la norma de información financiera.
Pero olvídate de las normas para que no haya discusión entre los que nos escuchan y dicen, ya otra vez fumó. No, está apasionante. Fumó de la más barata cabrón, está bien, ¿no? Es un tema apasionante. Yo también como abogado lo he visto en el tema que acabas de decir ahorita, por ejemplo, encargos y gastos diferidos, no solamente a la luz de impuestos por renta, sino normas de información financiera, y luego a criterio de la Corte, donde sí hay un tema. Sí, tiene razón, es un tema muy especial, y yo siempre lo he dicho así, cuando hablamos de un tema de normas de información financiera contra lo jurídico, y luego el enfoque de la autoridad fiscal, ¿no? Y al final al cabo tú dices, yo di un curso aquí en CADEFI donde yo decía precisamente esa confronta donde están las jurisprudencias y las normas de información financiera, porque hay una nueva tendencia de los tribunales. Los tribunales hoy fallan en función de criterios de especialidad como son las NIF. Es que, bueno, nos estamos diversificando, pero bueno, llegamos con lo que íbamos a acabar, pero vámonos manipulando. Artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. El satánico del satánico, ¿no? ¿De qué te hace mención, Rubén? Sustancia económica. Claro. Y entonces nosotros empezamos a alucinar, ¿y qué es sustancia económica? Pues te vas a los postulados básicos y dicen, no, pero eso es norma de información financiera, nada tiene que ver. A ver, regrésate al 69B, ¿no? Te habla de la materialidad. Y cuando tú como abogado llegas y me dices, yo le decía la broma a los contadores 2014 y posteriores, ¿no? Cuando llegó el espíritu del CFDI. Decía, a ver, contador, ¿cuál es tu peor ofensa? O yo como contador, ¿qué es lo que hago cuando me llaman a junta? ¿Qué es lo primero que llevas? Y de acuerdo a mi criterio, los que están dentro del área contable, lo primero que agarran son sus carpetas. Dicen, aquí está toda la contabilidad. Pero llegas tú de mala leche, mi querido Rubén. De abogado, sí. Exacto, y dices, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está la entrada al almacén? ¿Dónde está el control del inventario? ¿Dónde está la entrada? Los bitácoras, las entregas, la recepción. Claro. Exacto. Y dicen, ¿y eso qué es? Eso es soporte documental. No. Aquí está el CFDI, mira, debidamente timbrado, avalado. ¿Dónde está el estado de cuenta? No lo tenemos, no es obligatorio. Pero sí está registrado en la contabilidad. Sí. Mira, aquí no, espera, eso está muy padre, pero... Y cuadra. Claro, y cuadra, pero exactamente ese divorcio, lo que tú acabas de decir, yo lo decía en redes sociales, que era uno de los ejes que íbamos a hacer, no estamos apartados. Hablar de sustancia económica, ¿no? Dentro de lo que es en el control interno, que es muy amplio el tema, ¿no? Y delimitarlo en la cuestión fiscal, porque financieramente ya nos dijiste que es un tema muy importante y no lo veo si no es comenzando ahí. Es más, esta tarde me llevo ese enfoque, lo financiero y hacia abajo todo lo demás, ¿no? Ese enfoque del control interno. Pero yo como abogado, llego y tú me platicas esto y por eso lo estamos aquí charlando en Fiscal en Serio, porque es un tema donde sí lo fiscal lo contempla, pero hemos perdido o no tenemos el foco suficiente, contadores y abogados, estamos tergiversando la figura, no estamos tomando y estamos como tomando como sinónimo, estamos como que adoptando la palabra control interno a eso que es control, pero de la sustancia económica con una razón de negocios, con una materialidad y no solamente con los registros contables, ¿no? En este caso, José Luis, y poniéndole un poco de sazón a este tema, en la experiencia yo te he escuchado que tienes algunas teorías, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿cómo conformas todo ese soporte documental en las operaciones emparejado con el tema de la cuestión que comenzabas al inicio, ¿no? Es decir, el efecto financiero, el efecto de los soportes en la contabilidad, esa congruencia, cómo empezar o cómo debemos entender la sustancia económica, la materialidad desde el punto de vista contable o fiscal, desde tu ángulo de vista. Claro, mira, fortaleciendo lo externado del artículo 5A, que te dice que va a ser contrario a los intereses fiscales o de las autoridades de la autoridad fiscal, perdón, cuando el beneficio económico sea menor que el beneficio fiscal. Claro. Y ahí entonces entramos en la disyuntiva a los contadores. ¿Y qué es un beneficio económico? Y le digo, perdón, pero creo que es esencia natural. Cuando yo ingreso a trabajar como asalariado, me quedo Rubén, ¿por qué ingreso a trabajar? Porque necesito dinero. Claro. Soy una entidad de lucro. Y si genero una empresa o ponemos el despacho, no es para hacer almas caritativas. Sí. Digo, podemos ser muy benévolos, podemos darle a la gente, etcétera, pero pues mi látigo me dice, tienes que entrarle con tanto, mijo, y si quiero mandar a mis hijos a cierta escuela, darles cierto nivel de vida, vacaciones cada 2 veces al año, no sé, todo lo que tú quieras. Un café. Adelante, bienvenido. Trae el tequila adecuado, entonces está todo perfecto. Es carajillo.
Gracias, qué amables. Entonces, la parte relevante, regreso a la familia, mi estimado Rubén. Si yo no planeo mi vida conyugal y no sé dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, o sea, empezamos con la evaluación de proyectos otra vez. ¿Rento o compro? Y cuando hago esa pregunta a veces en los cursos de norma de información financiera que hablamos de propiedades, planta de equipo, o en algunos que casi no se aceptan, fíjate que es a lo mejor va a parecer queja, pero pues sí es. Cursos de finanzas casi los contadores no van. No lo venden. No lo venden, pero sí veo muchos que lo desean. No, es que nosotros hemos abierto, digo, nosotros hablo de mi persona con diferentes capacitadoras. Cuando yo salí del mundo corporativo, yo era financiero eminentemente y llego a ofrecer mis servicios, y no voy a decir el nombre de la persona, de una X capacitadora, me dijo, en tu vida vas a poder competir con los mejores fiscalistas y lo financiero no vende. Me retó y me invitó a hacer un diplomado de finanzas, fíjate, en aquellos 20 años ya tengo en esta tarea, mi querido hermano. Y nada más fueron 6 personas. Y nunca más se volvió a ver ese sistema. Ese diplomado. Y cada que queremos hablar bueno, simplemente, en la mayoría de los casos, abres uno de norma de información financiera, 20, 30, de repente en general, en promedio. Abren 3 días uno de CFDI, 300. Y les digo, ¿y qué tanto de nuevo les dijeron del CFDI? ¿Y qué tanto es lo que te está solicitando? Dijiste ahorita algo bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que la autoridad nos está solicitando y a dónde nos lleva? ¿Y por qué la Corte dice, a ver, el registro contable, Claro. sí, como decimos los contables, sí cuadra. Pero desde mi punto de vista, el registro contable debe ser en base a origen y aplicación de recursos. Y también dice la norma de información financiera, y también lo dice el 33 del reglamento, que los estados financieros deben ser analizados e interpretados con sus debidas notas. Y eso es tarea tuya, mi querido brother. Sí. Código de Comercio lo establece y Ley General de Servicios Mercantiles también establece otras condiciones. Peleamos y discutimos cuánto tiempo hay que conservar la contabilidad y nos vamos a lo que dice la ley. Le dice, si el Código de Comercio y la legislación mercantil... No, eso no es importante. Claro. El código fiscal, ahora y Pero hoy, ¿qué te pide la autoridad fiscal? toda la eternidad. Te pide todo. Digo, esos son los cambios para 2021. Sí. Pero Digo, si nos vamos, hoy, sí, claro. Pero si nos vamos a hace 10 años, digo, tú tienes casos de ese tipo que están revisando, bueno, ahorita nosotros tenemos, bueno, personalmente, casos que les llegó una revisión por suspensión de certificado de ciudad digital a algunos contribuyentes de 2015 a 2020. Y nada más les dijeron, hay diferencias en las declaraciones que ahorita amalgamamos esa pregunta. Pero cuando le dices, oye, el estado de cuenta, no lo tengo. Oye, y esto no lo tengo. Políticas contables, simplemente una política contable en algo tan quizá complejo que has tenido que defender seguramente, es por qué llevaste, hoy me preguntaban, oye, ¿cómo de precio esta camioneta? Pero que no es camioneta. Dije, a ver, platícame la historia. Entonces me dicen, no, es que es una X tal, pero entre 10 y 12 pasajeros. A ver, ¿es entre 10 y 12 o es de 10 o 12? Dice, bueno, es de 10, está bien. ¿Para qué la van a usar? No es de carga, es de pasajeros. ¿Por qué la van a usar? Yo voy a decir una tontería, pero como alguna vez le dije a un compadre que tengo en Ensenada, expresidente de un X organismo, me dijo, es que compré esta y no sé cómo hacerlo. Le dije, hermano, pues nada más ponle, carga animales. ¿A quién? A mí. ¿No? Sí. Que carga a un güey ahí en redilas. Ya, carga, ¿no? Digo, hice la broma absurda, pero si tiene sentido, ¿estás de acuerdo? Porque también tú te has encontrado con alguien que dice... Yo me acuerdo en los 90s, ¿qué sería 92, 93? ¿Te acuerdas en aquel entonces cuando a los vehículos se les tenía que poner el rótulo de automóvil utilitario? Bueno, era una barbaridad porque... Y ahí veías todos los coches en la que automóvil utilitario. Yo en X lugar de La Mancha, todos los directivos que ganaban un dineral en prestaciones y demás, y los carros de lujo de más caro, pues les mandaban, digo, ese fue uno de los autores, hermano, ¿no? Pero le mandan a hacer una calcomanía de esas con imantado, salían a la calle y le pegaban Automóvil utilitario. automóvil utilitario, y su número. Y ya cuando los fines de semana se iban a pasear, se lo quitabas. Sí, claro. Digo, era una falacia todo esto. Poco a poco nos han ido cerrando el camino. Pero me preguntas como contador, oye, ¿a qué valor registraste en la contabilidad el automóvil o la camioneta?
Y generalmente hemos encontrado valores que son equivalentes a los fiscales, donde dices, pero eso no te costó el auto. Claro. Pero es que es lo que me permite el fisco. Pues sí, pero yo soy el empresario. El ejemplo también que les pongo, y no es broma, mi auto tiene 12 años conmigo. Y es una maravilla, por eso ahí está conmigo, ¿no? Y circula todos los días todavía. Pero le digo a los colegas, ¿a qué valor lo tienes registrado en libros? ¿A cero? ¿A peso? Dame el fundamento legal. Pues, ay, cualquier tonto lo sabe, pues ya está depreciado. Entonces, A un peso, dice. a peso, ¿y dónde está eso? Para que se vea. Dije, no, ese es fundamento legal del impuesto a la renta. Y dice que cuando deje de ser útil o deje de generar ingresos. Eso no dice. Vayamos ahí. Y luego la NIF C6 te dice, si esto genera ingresos y si esto es así, entonces deprécialo los edificios. Y empezamos con esas disyuntivas donde descapitalizas a las empresas, mi querido Rubén. Déjame hacer ahí una pausa, mi estimado José Luis, en lo que ves tu café, y decir, miren, ¿por qué en Fiscal en Serio, por qué hablar de este tema de control interno con todo este paseillo que estamos haciendo? Por dos cuestiones. Primera, porque en mi experiencia como abogado he visto que realmente los que dicen o decimos ser abogados dedicados al fiscal, a veces no tenemos la cobertura multidisciplinaria que debiéramos tener. Creemos que nada más es código fiscal, es ley federal de proceso contencioso administrativo, creer que saber argumentar, hacer agravios, conceptos de violación. No, yo creo que el verdadero fiscalista, desde el punto de vista abogado, conoce precisamente esos extremos. Conoce hoy en día criterios de las normas de información financiera, conoce los criterios financieros, la cuestión de la constitución del control interno, conoce vocablos o expresiones como sustancia económica, depreciación, amortización, conocer las cuentas que son afectadas en balance o en un estado de resultados, los efectos que una operación de una empresa puede tener para efectos fiscales y contables, un tratamiento totalmente distinto. Un anticipo, un depósito puede tener una naturaleza totalmente distinta. Así que el abogado fiscalista o el fiscalista verdadero debe tener una cobertura mayor. Y lo decías bien, José Luis, yo creo que si tú pones a la capacitación un tema de CFDI, todo el mundo va a CFDI. Pero pones uno de finanzas y nadie va, es raro, o uno de comercio exterior es raro, o uno de control interno y son raros, o de finanzas más raros todavía. ¿Por qué hay esa resistencia? Por ignorancia, porque creemos que es muy fácil, pero hoy en día, cuando tú quieres defender operaciones inexistentes, materialidad, cuando quieres defender rechazo de deducciones por estos conceptos, obviamente te pierdes. ¿Por qué? Precisamente muchos asuntos no se venían ganando porque hay este aspecto técnico. Los tribunales lo han entendido. El uso de normas de información financiera como criterios orientadores sirven precisamente. Entonces, creo que el control interno, aparte de esta cuestión financiera, de esta estructura que nos dices, y que ahorita me llevaba a la reflexión del tema de la contabilidad, ¿no? Si yo no le diera el valor que tiene la contabilidad en una defensa de un asunto fiscal, pues estamos perdidos. Desde asuntos, por ejemplo, tengo un caso actual y te lo comento y me das tu opinión, por favor. Con gusto. Requieren la exhibición de los papeles de trabajo que integran, en términos del artículo 28, la contabilidad, los estados de cuenta, los libros auxiliares, etcétera, toda la información. Cuando le digo, oye, los papeles de trabajo, ¿por qué? ¿Qué papeles de trabajo quieres que te exhiba si no estoy dictaminado, no tengo una auditoría? Dime el concepto de papeles de trabajo. Y no hay ninguna definición, al menos ni en el reglamento, ni en el Código Fiscal, y en ninguna otra ley, al menos legalmente hablando, que me defina. ¿Se deberán entender por papeles de trabajo? ¿No? Tendría que acudir a la semántica, ¿no?, de la contaduría o a la cuestión financiera para entender qué es un papel de trabajo. Entonces, cuando construyo mi concepto de violación, hago la investigación y me lleva a que los papeles de trabajo pues, es un vocablo que se ha recogido en el sentido de decir es el documento que elabora el auditor, ¿no? De usos y costumbres, ¿no? Claro. ¿Qué opinión tienes de estos vocablos que en el código son recogidos, pero que no tienen una definición legal y que son tan importantes en una fiscalización que si no los tienes, determinación presuntiva o te pueden llevar a otro? ¿Qué opinión tienes de este concepto de la integración de la contabilidad en estos documentos que pueden o no conformar parte del control interno? Bien. Fíjate que es muy interesante porque aquellos que tenemos como yo externo, ¿no? Es mi persona, no para nadie. Aquellos que tenemos un daño mental de repente entre contadores y algo de derecho fiscal. Cuando yo estudié la maestría en derecho fiscal, dos de mis aún amigos trabajaban en la fuerza oscura, dice otro colega, ¿no? Trabajaban en el SAT. Y eran unas discusiones
pero terribles, porque ellos decían, es que aquí dice eso. Y yo les decía, ¿y dónde dice eso? Bueno, para mí, mi instrucción, mi criterio normativo, no vinculativo, está bien, pero defínemelo. Bien, el camino de tener la amistad de gente tan capaz como tú y como otros grandes colegas, escucharlos hablar es eso. A ver, ¿dónde dice? No es la presunción. Y nosotros los contadores presumimos mucho. Decimos, se entiende. Claro. Papel de trabajo, cualquier principiante lo sabe. Ay, Rubén, ¿qué preguntas tan tontas haces? ¿Quién no va a saber qué es un papel de trabajo? Pero tú dile a un estudiante, es un papel de trabajo, y dicen, ¿cuál es ese papel de trabajo? Claro. Y ¿Qué es un papel de trabajo? Ahora, yo fíjate aquí, estando en esa tarea, mi querido Rubén, y si yo estoy en el área de tesorería, en caja, aquellos documentos donde se establece el control, el reporte de caja o la recepción de los vendedores, de los recursos con los que llega a depositar, que pueden ser en efectivo, etcétera, ¿esos son papeles de trabajo o no son papeles de trabajo? Porque no los hizo el contador, los hizo el tesorero. Claro, y está entendido que únicamente el contador es el que hace papeles de trabajo. Y la entrada y la salida de la nómina y el control de vacaciones y todo aquello que llevaban los noministas, que así les llamábamos hace 10 años. Sí. Me voy a ir a, ¿qué te gusta? 2012, para que la gente no nos diga, ya están muy obsoletas los requerimientos. Pero si hay que revisar una empresa respecto a nóminas, mi querido Rubén, respecto a una demanda laboral. Claro. ¿Cuáles son los papeles de trabajo? ¿El del contador o el del área de nóminas? Pues tendría que, en la óptica de los del SAT, el del contador. Y entonces, ¿cómo le voy a comprobar? ¿Tú cómo le vas a comprobar? Claro. El derecho, ya sea del trabajador o el derecho del llamado patrón por la Ley Federal del Trabajo. Claro. Y es que tienes razón, debiera ser los dos. Porque, todo, ¿no? Claro, pero jurídicamente, yo lo exponía al magistrado, es que, a ver, magistrado, ¿dónde está que es un papel de trabajo? Dice la autoridad que determinó estos ingresos presuntamente del contribuyente porque no le exhibieron los papeles de trabajo. Tú hace rato decías también, oye, esta práctica de aquel personaje en el que dice que nunca ha requerido que los estados de cuenta, ¿no?, sobran. Yo te quisiera decir hoy un día una experiencia que tuve donde una empresa de Querétaro tiene su domicilio aquí en la Ciudad de México, es revisada por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en contribuciones federales por ley de coordinación fiscal. Sabemos qué va a buscar, nos interesa ocultar algunas partidas y mi estrategia como abogado se llama defensa pasiva, en el sentido de que no hagas nada, no entreguemos papeles, no entreguemos la contabilidad, dejemos que se vaya el asunto solo hasta el crédito fiscal. La autoridad nos va a multar, la multa es lo de menos, la pagamos. Pero no entreguemos contabilidad, no entreguemos libros, papeles de trabajo, estados de cuenta, no entreguemos nada. Y la autoridad va a tener que hacer con lo que tiene su resultado. Y gira un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le informan toda la situación de depósitos bancarios y con eso determina el crédito fiscal. Entonces, yo digo, si los estados de cuenta sí forman parte de la contabilidad, llevan un orden, ¿no?, son importantes y en una fiscalización pueden tomar una relevancia, lo cierto es que aunque no los entregara, sí forman parte por cuestión del Código Fiscal de la Federación, pero sí tienen una trascendencia. Entonces yo creo que esto de los papeles de trabajo, los estados de cuenta, los libros, los contratos, los controles, las entradas y salidas, las tarjetas de almacén, las bitácoras, toda esa información documental, por supuesto que forma parte de lo que yo entiendo como abogado, y ahí tú me vas encaminando, de decir, es un control interno. Claro. Ya que apartándonos no tanto del control interno en el efecto financiero, no tanto en el efecto contable, sino el sesgo de un control interno para efectos de un juicio, de una defensa, de acreditar que realmente se llevaron a cabo las operaciones que están registradas en la contabilidad. ¿Qué tan importante es que lo que esté registrado en la contabilidad esté soportado documentalmente? Es esencial. Ahorita que te escuchaba y tratando de hacer alguna analogía para todos nuestros escuchas, colegas, porque espero que haya también empresarios, sí, etcétera. Que les mandamos un saludo. Por supuesto, a todos un saludo afectuoso, un abrazo, y perdón de tanta locura, pero así es esto de la pasión, ¿no? Y cuando te sueltan la boca, bueno, pues ¿para qué? No, muy bien, adelante. Mira, cuando damos cátedra, o bueno, no, me voy a regresar cuando eres estudiante. Tú le dices al catedrático X cosa, yo te entregué el trabajo,
yo cumplí con esto, yo asistí. No. Y probablemente la asistencia, pues si él no fue prudente en la toma de la asistencia, probablemente esa sea un poquito compleja evidenciarla, pero a lo mejor le digo, aquí está mi testigo, ¿no? Y a lo mejor el grupo, no, sí vino. Pero ¿qué pasa si yo le digo que le entregué la tarea y no tengo un sello de recepción de la tarea? O una firma de recepción. O si le digo que entregué el examen, pero no está firmado. No sé, todo lo que se te ocurra. Sí, lo que puedas sostener, lo que afirmes, si no lo puedes probar. Es el soporte documental. Claro. ¿En base a qué? Porque también refiero esto otra vez con la parte financiera. Es primero lo financiero, después es lo fiscal y al final es lo contable. El registro de la contabilidad, de acuerdo a mi criterio, mi querido Rubén, es el registro de la historia. Punto. Ya pasó. A ese no le puedo hacer nada. O sea, si pagaste de más, si pagaste de menos, si hay un documento, si no lo hay, ya lo hiciste. Yo como contador no me importa en ese momento si es deducible o no deducible. Tú me pides cuál es tu situación financiera y yo te digo, Rubén, pues te gastaste 100 pesos y entraron 80, ¿cómo le hiciste? Ladrón, ¿dónde están los otros 20, no? Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos, mi querido Rubén? Ahora pongámonos la salida del contador, deudores diversos, acreedores diversos. Sí, es que eso es un San tema. Agustín o sea, III. yo te escucho y de verdad representas a todo lo que no se debe hacer, y no porque no lo hagas tú, sino que nos estás exponiendo cosas que realmente yo vivo. Yo cuando estoy con un crédito fiscal y lo voy a impugnar y me siento con el contador y le digo, necesito que me des estos documentos, estos controles, y no hay, yo ya empiezo a hacer una lucha mental de decir, o sea, que corran al contador, ¿no? Porque realmente es básico que deba tener esto. Y cuando ya estás en el juicio y ofreces, por ejemplo, una prueba pericial contable y le exhibes esta situación, el juez o el magistrado te dice, pues lo único que prueba esta prueba pericial pues es el registro contable de la identificación de la operación en términos monetarios, pero no acredita la existencia ni que hayas comprado. Tengo un caso de una empresa que se dedica a hacer reguladores de voltaje y compra placas de silicio. Y estas placas de silicio tienen un solo proveedor y ese proveedor tuvo un problema con el fisco y estuvo vendiendo como persona física y no como persona moral. Sucede que sus controles internos de esa compañía nunca los ajustó. Entonces, al no ajustarlos, obviamente, pues la autoridad dice, pues a mí no me puedes acreditar que le hayas comprado al proveedor que solías comprarle ese producto porque no tengo el registro. Oye, es que me los fió. Oye, ¿tienes el contrato? No, pero sí tengo el pago que le hice a cuenta de. Y vas a la contabilidad para identificar esa operación y no supo hacer el asiento contable, no lo supo registrar. Entonces, yo creo que, por eso te decía y te interrumpí en esa parte de que sí el criterio del contador, muy yoyista, muy, ¿sabes qué? La salea del contador de empresa, es contadores, o sea, no solamente es registrar, no solamente es ser tenedor de libros, no solamente ver esa situación, sino que ahora, y por eso el tema de control interno, decir, ofrecer unas pruebas periciales en finanzas, ¿no? En contabilidad especializada en las finanzas o en el sector financiero, para poder evidenciar que efectivamente la empresa tuvo una planeación, tuvo una ejecución, tuvo una secuela de procesos y un control desde que entra la materia prima hasta que termina el producto, cómo sale, cómo se registra, qué es lo que pasó adentro de la empresa. Hoy lo que yo veo es que el contador no lo hace, y mucho menos lo hace con normas de información financiera ni con esa práctica. ¿Has tenido experiencias de ser perito, contador en este tema de operaciones inexistentes, de materialidad? Sí, fíjate que no con el concepto de materialidad, esto se viene manejando hace muchos años. Digo, no traíamos ese supuesto del 69, pero es lo mismo, hace una buena cantidad de años, o ya no me acuerdo, un buen amigo mío, abogado penalista, con el cual aprendí también muchas cosas de este tipo, a él y a mí nos invitaron a defender el caso o a ser, en mi caso como contador, perito de un colaborador de traslado de valores, Okay. donde le decían que pues él había hurtado X cantidad de dinero por las condiciones que el cajero no registraba. El cajero donde recogemos el dinero nosotros, no la persona física, ¿no? Donde dispones de los recursos. A la hora de estar haciendo estas situaciones, pues él defendía su situación como abogado, le decía, no, es que mira, el camino es este. Para no hacerla un poquito más de complejidad,
pues tampoco convenció la parte acusadora, entonces el juez dice pues que venga el tercero, ¿no? Claro. Y lo único que dijo, en base a la norma de información financiera, no en ese tiempo eran principios de contabilidad generalmente ignorados, Siempre ignorados. en base al principio de contabilidad tal, el proceso, bla, bla, no se sustenta, no se hace, sí se hace, etcétera, y el juez dijo, esa es la realidad. Usted, parte acusadora, no nombró el procedimiento contable. Usted asesoró y coordinó la parte financiera, apuntaló esto, pero me faltó este huequito. Entonces, te estoy hablando de hace 20, 22 años, mi estimado Rubén. Que ya había esos No, pues, tintes, por supuesto, claro. porque ahí es donde está el perito contable. Tú conoces, sin duda alguna, a nuestro amigo Anuar, experto contable, experto en ese peritaje, y te dice... Anuar Arce. Sí, Anuar Arce. Y te dice, aquí hasta tu firma falsa en el papel en blanco que quisiste presumir, que sacaste los papeles a que se humedecieran con el sol, es detectable. Hubo un seminario fabuloso hace 4 años. Digo, no tengo ningún empacho. Estaba Magali, estaba Anuar. Magali Juárez. Sí, Magali Juárez. Y no recuerdo, Pedro Infante y otros 2. Pero la licenciada Magali dijo, vamos a hacer una escena. Usted es el contador, usted es el MP, usted es la parte acusadora y usted es el cliente. Pásele. Y aquí ahorita que te escuchaba, te invito a que nos ilumines. Muchas gracias. ¿Qué tan complejo es para mí como contador aseverar algo? Esto, yo apliqué la ley para poder calcular esto. Digo, estoy copiando el caso práctico allá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde está mi responsabilidad jurídica de esa aseveración? Ante el MP. Y luego, si quieres, lo enriquecemos o lo aderezamos con el 89 del código, el 95 fracción novena, más el 113 asociado como delincuencia también. Sí, ¿Dónde caemos los contadores? ¿Tengo contrato o no tengo contrato? ¿Y hasta dónde soy vulnerable? No se trata de espantar, ¿estás de acuerdo? Se trata de conocer, se trata de evidenciar, y se trata de el control interno, se trata de prevenir. Tú como excelente abogado dices, creo que te escuchaba hace rato, yo le dije a alguien que iba a suceder. Y a lo mejor le dijiste, báñate, peínate, ponte guapo, va a venir mi prima, no sé. Y llegó la prima y lo vio todo fachoso y que dijo, no me peló, te dije que te bañaras, te arreglaras, ¿no? Claro. Entonces, probablemente, como decía mi viejo, mi pa, ¿no? Cuando veas el agua venir, mijo, pues más vale que te vayas preparando. Así es. Si ya le pegaron a un tercero, si te dicen que a un cuarto, si te dicen que algo así, y tú tienes situaciones similares, no te esperes. Medidas preventivas antes que las correctivas. Claro. ¿Dónde? Control, planeación. Ahorita hablamos de la depreciación. Yo me permito hacer una pregunta, si quieres, obscena. ¿Podríamos los contadores mandar a depreciación 300,000 pesos, y estoy hablando de pesos de hoy, 300,000 pesos de alguna propiedad de planta de equipo o de algún activo que consideremos? ¿Lo podríamos hacer o no? Pues todos los activos son susceptibles de depreciación. Sí, pero al 100%. No, es cierto, no. Mandarlo al gasto, discúlpame. Sí, no. Mandarlo al gasto. Eso te iba a decir, es que es otro de los encrucijadas que tienen los contadores. No, tienes razón. He llevado muchos juicios donde he dividido y distinguido entre gasto e inversión. Ok. Entonces tú puedes, por ejemplo, y lo pongo así, es un juicio que me dejó muchísima lección, donde es una nave industrial, tiran unos muros, ponen tabla roca, ponen aire acondicionado y hacen la deducción al 100% como gasto. Llega la autoridad, rechaza la deducción como gasto y dice, era inversión, debiste haber depreciado a los porcentajes máximos. Y viene el juicio y entra el abogado y me meto con periciales en construcción, en ingeniería civil, si tirar un muro es construir, y ahí me tienes interrogando a los arquitectos y a los ingenieros y al tema. Pero sí, es un quehacer todos los días de que el propio contador no sabe los criterios para distinguir cuándo es un gasto, cuándo es una inversión. ¿Para qué sirve? En el concepto que decíamos hace rato, ¿no? De cargos y gastos diferidos. Si es una mejora que tiene por objeto desempeñar el objeto social, ¿no? Oye, le puse estas tablas aquí porque si no, no exhibo mi producto. O necesitaba una salita para recibir a los clientes en este espacio. Oye, y eso era necesario para el funcionamiento del negocio, te dejaba ingresos, generaba ese desembolso, ¿no? Esa erogación, por no calificarlo. ¿Te generaba ingresos? ¿Era de utilidad al negocio? Sí. Pues entonces es una inversión.
Y la diferencia entre gasto, costo y una semántica, José Luis, fundamental, que yo como abogado lo decía con Celorio, Agustín Celorio Vega, que estoy tomando clases con él. El viernes estábamos precisamente platicando de la semántica penal y hablábamos de que sí es importante conocer la semántica lingüística, porque en derecho, ¿no?, y en contaduría y hoy en lo fiscal, si no tienes este conocimiento, este concepto de marco referencial, de saber qué es una erogación, qué es un gasto, qué es un costo, qué es una inversión, qué se deprecia, qué se amortiza, todos esos factores, ¿no?, entre financieros, contables y legales. Cuando tú llegas con el juez, que al final al cabo es donde todos tenemos que llegar, porque serás un estupendo contador, sabrás mucho de finanzas, sabrás mucho de contaduría en todas sus facetas, pero cuando llegas para defender un rechazo de deducción, pues nos encontramos con un problema serio, ¿no? El juez es abogado igual que yo y le tenemos que decir con el ABC, con periciales, por qué se hizo o se dejó de hacer ciertas cosas. Entonces, creo que el tema de la contaduría, en el tema de control interno, ahora que decías de juicios de responsabilidad, y me quedo ahí con esa parte, que es otro de los puntos de vista que yo quiero enfocar. ¿Qué es el control interno hoy como alivio en la cuestión de la defensa legal? Muchísimo. Quizás no lo puedan ver todavía nuestros amigos, no lo puedan advertir, porque 2021 será un año de fiscalización y por supuesto todavía ni siquiera saben qué va a suceder. Este tema a lo mejor lo podrán ver así como, sí, control interno. No, aquí quedará grabado y como siempre he dicho, se los dijimos a tiempo. Si estamos hablando de este tema es porque se avecinan cosas todavía feas, y si no tienes control interno en todos estos aspectos en tu empresa como contribuyente, pues estarás proclive. José Luis, en el caso de quién debe tener esa iniciativa, quién debe conformarla, yo te escuchaba que decías, debes tener un plan financiero, debes tener un control, se trata de diferentes controles internos, es uno solo, quién lo debe hacer, qué equipo lo debe conformar, cómo empezar a conformar un control interno. Pues mira, déjame primero decirte que parece que estamos en el squash, me traes jodido con la pelota para acá y para allá, pero le mando un abrazo afectuoso a mi hermano Sergio Ramos y a Efraín Salvador Miramón de Audacia Corporativa Fiscal, donde estamos colaborando en la revista. Y Efra siempre dice, hay que incendiar el escenario, ¿no? Y ahorita tocaste el tema de cargos diferidos, que son activos intangibles, que es otro rollo, que hace unos días hablaron del tema y que yo me reservo la opinión. Yo también. Sí. Sin embargo, dijiste la declaración anual. La declaración anual desde 2018 al menos incluye los temas de cargos diferidos, donde están patentes, marcas y demás. Y hay gente todavía que te dice que los activos intangibles no existen y que estos no generan riqueza. Ahorita digo nada más como comercial. Sí. ¿Con cuánto crees que le hayan pegado a Bimbo por no poder promover al osito? Pues como que era por ejemplo. Claro. Ahora, eso va a ser pérdida fiscal por una orden gubernamental para esta gente. Y ahí, claro, que tiene efectos, claro. Hay otra connotación que a lo mejor dicen gracias por participar, me hiciste un daño, no hay impuestos, malditos X. Pero tú lo ves porque sabes. Bueno, pero el enfoque no es, y tienes razón, pero la gente cuando nos escucha dicen, fuman pero mal. La NIFCE 8 nos lo dice, y puedo vertir opinión de que no es la NIFCE 8, es la norma internacional que le antecede, sí, más todo el protocolo que dice la OCDE, y el ICRIT y todo eso, o sea, son normas internacionales. Y si te vas al enfoque de lo que dice, hay un organismo internacional. Estados Unidos, ¿no? No, organismo internacional de todos los contadores de Latinoamérica. Ahora olvido lamentablemente el nombre, pero ellos se reúnen para discernir el tema del por qué a nivel latino estamos tan mal en términos generales, algunos países más, algunos menos. Claro. En la cuestión de la norma de formación financiera. Y simplemente decían, a ver, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué es el capital? Y no sabes todo lo que se discutió, nada más como tema contable. Derivado de todo esto, ¿quién debe de llevar esto? Bueno, yo decía, ¿te acuerdas que nosotros como contadores estudiamos derecho laboral, derecho mercantil, derecho civil, y en su caso a lo mejor algo de fiscal? Pero ahora sí que, ¿por qué nos educaron profesionalmente con el conocimiento de esas áreas del derecho? De acuerdo a mi criterio, es para poder tener yo un diálogo con los abogados y poder saber entender a grandes rasgos que sí, que no, o al menos conocer las obligaciones. ¿Quién va a imponer o quién va a llevar todo esto? Hace como 900 años, cuando era joven y virgen, mi querido Rubén,
A mis 17 años que entré, 18 años que entré a trabajar en esta empresa que ya dijiste, fíjate bien lo primero que hicieron. ¿Ya te contraté? Sí, vente mi nene, siéntate aquí en la sala de juntas. Ahí están 8 carpetas, políticas y procedimientos. ¿No puedes hacer otra cosa? Que lo que no es de ahí. No puedes hacer otra cosa si no aprendes políticas y procedimientos. Antes de pasar a tu lugar de trabajo, ya estás contratado. Pero no puedes pasar a trabajar si no pasas el examen de políticas y procedimientos. Eran 8 carpetas. Llevé a políticas de producción, políticas de ventas, políticas de recursos humanos, políticas de todas las áreas. Y en aquellos tiempos, digo, ya me siento bíblico, ¿no? Pero sí. había un área de auditoría interna, había un departamento de auditoría interna que se llamaba procesamiento de datos, no recuerdo, la verdad ahora, pero ellos eran los encargados de hacer todas las políticas y procedimientos por cada una de las áreas, pero firmaba el doctor Rubén como director jurídico de las políticas y procedimientos que él había autorizado. ¿En qué sentido? El doctor Rubén decía, si el área de compras va a hacer una compra, independientemente que exista el presupuesto y que esté autorizado el presupuesto de operación y luego el de flujo de efectivo, para poder llevar a cabo la solicitud tendrá que haber un contrato de trabajo firmado donde se diga el alcance y el perfil del puesto de quien solicitó esto. Habrá una evaluación del desempeño, que el área de recursos humanos tiene el formato XRH tal. Habrá todo lo demás y luego decías, y un contrato derivado de la remisión o de la orden de pedido, perdón, interno, de la remisión del departamento, de la orden de pedido, de la cotización de compras, y después me traen el contrato, el cual deberá firmar el representante del área para que después lo firme el representante legal. Política y procedimiento, me quedó Rubén. El área jurídica no avalaba ningún contrato si no estaba el procedimiento. Y luego tú como director de recursos humanos decías, mi asistente se va de vacaciones. Sí, señor, nada más que me tiene que requisitar el formato tal, donde esté en cuántos días, la antigüedad, de evaluación de desempeño, usted firma de autorización que son tantos días, y se le informa a qué tiene derecho, a qué no tiene derecho, la prima vacacional. Todo era formatos, mi estimado Rubén. Lo decíamos hace unos días en otro foro. Si yo colaboro aquí con la empresa y salgo nada más aquí a atravesar la calle, te digo, pues voy por lo que se te ocurra, un agua, y me fractura el tobillo y voy al Seguro Social, me dicen, ¿qué hiciste? Pues estaba yo trabajando. ¿Riesgo de trabajo o no? Porque a lo mejor cuando me digan, es que salí, ¿a qué saliste? Si nos vamos a la parte seria, me dirían, a ver, ¿dónde está tu perfil del puesto? Sí, no ¿A qué te dedicas? salir, claro. Tú no tienes que salir. Caemos en el supuesto de los viáticos, ¿no? Algo que es esa, la materialidad, el soporte documental. Es que le estamos pagando por viáticos. Mire, está bien timbrado, la clave 050, la 051 y las que se acompañan. Pero esta persona tiene que salir a viajar. ¿A dónde fue a viajar? No, le estamos pagando viáticos, tampoco me pidas que viaje. No, y luego ¿qué nos dicen, querido Rubén? No, sí. Le estoy pagando viáticos, perdón. Le estoy pagando gastos de viaje, es diferente. Sí, sí. Y hace rato que lo decías, yo le comparto a los contadores la etimología para que yo derive el razonamiento simple de una palabra, como hace rato compartíamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia etimológica entre ingreso y entrada? Y luego, si quieres, pues ya cuando muy accesible, el diccionario común. Porque, hijo, el lenguaje para entendernos, ¿estás de acuerdo? Es bastante soberano, ¿no? Complejo. Tienes razón en esta parte de que, por eso te decía, creo que la visión actual para, enmarcándolo, ¿no? Y además sé de tu capacidad. Gracias. Así que es un juego de squash muy bueno porque tanto raqueta y pelota y cancha son muy buenos. No. Es una cuestión precisamente de no llevar un solo filo, sino esa visión de acercar, porque es una charla de 2 horas la que tenemos aquí. Sí. Y dar un paseillo, como yo le llamo, que es ese recorrido general para mostrar, ¿no?, que la importancia del control interno dentro de la cuestión de lo fiscal pues tiene una relevancia partiendo de lo financiero, de la estructura de la operación. Y llevo a este punto, a este segmento de decir, bueno, ¿por qué hablar también de control interno hoy en esta tarde? Y que yo decía, es algo diferente a lo que escuchamos.
por lo siguiente, José Luis, que tiene que ver con estos soportes documentales, estas políticas y procedimientos que en muchas empresas no los tienen. Que yo lo he visto en demandas laborales, lo he visto en juicios fiscales, no tienen una política de crédito y cobranza, no tienen quieren hacer deducibles los créditos incobrables cuando no hay una política de Exacto. esta situación. Todo lo que tenga efecto fiscal en la empresa, la cancelación de CFDIs, hay una nueva política para tener quién debe cancelar, en qué supuestos, con qué autorización se debe remitir, quién lo debe hacer, si debe haber una explicación por qué se canceló. No lo hay, simplemente tú le das una cancelación al CFDI y después resulta que tu cliente al que le dio el efectos, pues él se da cuenta que estaba cancelado el CFDI y te pregunta y no sabes y vienen algunas consecuencias. Voy a este punto. Hoy en día, el artículo 11 bis del Código Penal Federal establece una forma de atenuar la responsabilidad penal cuando se acredite que existen gestiones de cumplimiento o manuales o controles de previsión dentro de la empresa. Este artículo 11 bis tiene dos apartados, el apartado A, el apartado B. En el apartado A, en la fracción 14, pues implica todo lo que tiene que ver con cuestiones de delitos de simulación, de lavado de dinero. Artículo 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en el apartado B, en la fracción 8 y 8 bis, que es lo nuevo, tiene que ver con defraudación fiscal, simulación de actos jurídicos y la compra-venta, enajenación, expedición de CFDIs. Significa que, dice, no tendrá responsabilidad penal la empresa, ¿no?, en consecuencia de los accionistas, cuando se demuestre que se implementó un órgano de control que permita advertir el riesgo en que la empresa pudo haber incurrido y evitó todo lo posible para que le hicieran fraude, para prestarse a un cochupo de compra-venta de facturas. Ese es uno de los puntos fiscales que yo veo hoy de necesidad. Por eso les decía que este tema de control interno, lejos del impacto financiero, que es donde debe entenderse, es generar en la compañía no solamente políticas y procedimientos, sino un órgano de control. En las empresas he escuchado que existe la figura del contralor interno. No todos lo tienen porque no tienen presupuesto. ¿Qué nos podrías decir de esa persona, de ese departamento, de esa área? ¿Cómo se instituye? ¿Cómo nace? ¿Cómo debe verse hoy en día, con esto que te acabo de explicar, el control interno? ¿El contador, el director, un órgano independiente? ¿Se crea un comité? ¿Cuál sería tu apreciación práctica para tener esta atenuante de responsabilidad penal con los delitos fiscales que se vienen y se vienen muy en serio? Muy interesante, decías ya hace un rato, administración de riesgos. Y es un concepto muy amplio que inclusive cuando detonó este problema de la pandemia, pues hubo mucha versión inclusive de los recursos humanos. Tenemos la solución mágica, ¿no? Y es eso, la administración de riesgos conlleva a generar comités, a tener entidades que te van a decir por qué sí, cómo no, prevenir y en caso de urgencia, cómo reaccionar. La parte importante de eso no es educación. Yo también diferí de la opinión porque dije, eso se tuvo que haber hecho. No. Pero si ahorita lo que no hay es dinero y quieres que se implemente, porque decían, la solución es esto. Pero la mayoría vimos esto de manera muy ligera. Yo lo compartía contigo, ¿no? En febrero del año pasado tuve la última reunión de negocios con parte de mis socias y le dije, yo creo que no nos volvemos a ver hasta septiembre, octubre. No seas antipático. Otro amigo especialista en recursos humanos, le dije, esto sí, me dijo, puta, esto de mayo no pasa. De mayo del año pasado. Le dije, bueno, yo no lo veo tan simple. Llega noviembre, diciembre del año pasado, dije, pues esto se va, esa es mi opinión, hasta noviembre de 2021, aproximadamente. Antes no le veo salida. Y bueno, pues nos vamos enterando de todas las condiciones y la situación económica va variando. Si hubiéramos tenido ese control de riesgos, esa administración, y algo muy importante, como te decía, ya hablaste del contralor. Cuando yo trabajé en esta empresa, por eso de verdad que todo lo que sé, casi lo aprendí ahí. La experiencia ya es otra, pero había un contralor. Pero ese contralor tenía a su vez al director de finanzas y al director de tesorería. Y entonces empiezas con algo que te va a solicitar los criterios de la autoridad, el juez, y justamente una nueva regla de resolución miscelánea que ahorita me estaba acordando y que no traigo el número exacto, pero te dice que debes de demostrar cuál es el órgano de control y la injerencia que tiene dentro de la administración de la empresa. ¿Dónde está tu organigrama, mi estimado Rubén? Claro.
¿Y dónde está la asignación, te decía yo, de alcance y perfil del puesto? Yo voy a contratar a don Rubén, y él es abogado especialista en tal, pero ¿cuál es su alcance y perfil del puesto? Porque dentro de la dirección jurídica, rememorando aquellos tiempos, había un director jurídico, pero había un abogado laboralista, había un civilista, había un mercantilista y el fiscalista. Entonces no todos se metían en lo que no les importaba. Claro. Porque eres especialista. Me regreso al área de Contraloría y decía, el director de finanzas administra contabilidad, administra costos, administra auditoría, inclusive creo que administraba, y no me acuerdo qué más. Y el de tesorería, el otro administraba costos, presupuestos y planeación financiera. No, planeación estaba del lado de tesorería. Tesorería administraba crédito y cobranzas, tesorería administraba seguros o admisión de riesgos, administraba la caja, administraba planeación financiera y el tema de cuentas incobrables. Entonces, cuando yo comentaba esto con mis amigos, me decían, eso solo se hace en las empresas grandes, estás loco, en los despachos no puede ser. Dije, bueno, pues creo que esa es la esencia. Si yo soy el dueño, el director del despacho, y quiero ofrecer todo ello, debo tener especialistas en cada área. Yo soy el director de la orquesta. Porque si yo, que es el caso de muchos que así hemos empezado, ¿no? Y dices, pues me pongo la cachucha de cotizador, me pongo la cachucha de auxiliar que voy a recoger los documentos, me pongo la cachucha de registrador, me pongo la cachucha de contador, la de fiscalista, la de laboralista, porque estás de acuerdo, al contador se le ha asignado todas las tareas. Y la hemos aceptado, creo que indebidamente, porque creo que ahí violamos también funciones de características profesionales, porque nos ponemos a hacer contratos de arrendamiento, contratos de trabajo, de servicios profesionales. Me voy a reservar la opinión, pero la semana pasada alguien de algún estado que dirige una organización importante me dijo, oye, un machote de servicios profesionales porque tengo que hacer uno. Le dije, lo voy a buscar. Me dijo, ¿qué pasó? ¿No lo has encontrado? Y lo voy a buscar. La verdad no se lo mandé. No, pues da hasta pena ajena, ¿no? Es que, de acuerdo a mi criterio, y lo que he aprendido con los abogados es, cada contrato, cada caso es específico y se tiene que hacer un traje a la medida. No hay machotes, ¿no? Entonces, retomando, ¿quién tiene que hacerlo? Debe haber un órgano de control, un comité de vigilancia, si quieres comandado en su momento también por el comisario, claro, en su caso, y si no, la figura del órgano de vigilancia que esté ahí. Que está muy ad hoc, no me parece mal. ¿Estás de acuerdo? Porque ese es el órgano de vigilancia. Y él es el responsable, ya las sanciones o no son otra cosa, pero de avisarle, inclusive yo como socio de una empresa. Yo también soy un órgano de vigilancia, ¿estás de acuerdo? Es lo que me dice la ley. Si tú ves algo que es indebido y no lo declaras, tú eres corresponsable. Claro. Entonces yo tengo que ver, oye, algo no me gusta. O yo puedo llegar en esa jerarquía y decirle, señores, convoco a una junta para que el órgano de vigilancia exija a todas las áreas que nos digan cómo está esto. Algo dijiste bien cierto. Política de crédito y cobranza. La política de crédito y cobranza, todo es una realidad diferente a partir de marzo del año pasado. Todo. La política de crédito y cobranza que traíamos hasta diciembre de 2019 sí. Era un mundo diferente. Hoy, ¿a quién le vas a dar esto? Y dijiste algo bien importante, porque tiene que ver con la declaración anual que estamos presentando ahora en las personas morales. Ya todo viene requisitado, mi querido Rubén. Sí, claro. Y ya te dice, ¿qué onda con la con tu estimación de cuentas incobrables? ¿Y dónde está el sustento? NIFSE 3. ¿Dónde está la historia crediticia? ¿Dónde está simplemente el gestiones expediente? De cobro? Claro. Y te dicen, voy a llevarlo a cuentas incobrables. ¿Dónde está la prueba de que estableciste el proceso de imposibilidad práctica de cobro? Y ahí te luces tú. O los aventados que ahora se quieren llevar al concurso mercantil y ni siquiera saben los supuestos, ni se encuentran en los supuestos porque no hay esas políticas. Qué interesante. Sí, te digo, al final de cuentas hay un excelente abogado, nada más voy a decir que se llama Raúl, es tapatío el condenado, un cerebro como contador, la verdad, con él he aprendido mucho. Y tiene una historia que dice, los contadores sabemos de los negocios, los contadores le decimos al abogado por dónde sí, por dónde no. Ellos son los ejecutores, pero nosotros somos los sabios del tema. Estoy de acuerdo. Y yo digo, perfecto, porque eres el asesor de negocios. Claro. Pero si nos enfocamos ahí está el CFDI, aquí está el registro contable,
Yo solo me limito. Nos pagan muy mal, también lo he externado, porque no cobras por especialización. Claro. O sea, estás acostumbrado a hacer todo. A hacer todo lo... A no especializarte, a no darte. Y precisamente es el tema aquí en Fiscal en Serio, es abrir ese apetito, esas áreas de oportunidad. Quizás digo, como decía en su momento Galileo Galilei, y no quiero ser pedante, ¿no? En el sentido de decir, quizás algunos son adelantados a su época, o somos adelantados a ver muchas cosas, y te pueden timar, como tú dices, nos pueden timar de orates. Decir, ay, están locos, oye, ¿de qué están hablando? Espérame, quizás porque no alcanzas a ver la dimensión de lo que viene, porque no alcanzas a ver qué es lo que viene. Fíjate que cuando hice yo mi primer doctorado, lo hice en doctorado en Derecho Penal, y lo estudié hace prácticamente 7 años. Cuando yo estudié ese doctorado, yo decía, en algún momento la cuestión punitiva y sancionadora del Estado en delitos fiscales va a crecer. Estoy hablando de hace 7 años. Y no hay abogados fiscalistas que le entiendan al penal. Voy a estudiar el doctorado en la vertiente fiscal penal, porque cuando esto llegue, en unos 5 años va a llegar. Bueno, pasaron 7 y hoy es lo de hoy, la cuestión penal fiscal. La cuestión de la fiscalización para 2021 viene en serio, de verdad. Cruces de información, y ahorita quiero que me des tu punto de vista ahí con esto de control interno. Los cruces de información, la fiscalización, estos elementos que ha estado sumamente claro que el control interno, sus deficiencias, sus políticas en la empresa, el no tener claro la responsabilidad de los roles dentro de los protagonistas, ¿de quién es culpa? ¿Del contador, del dueño, del accionista, del consejo, del administrador, del comisario? Todo el mundo se pone la bolita, pero cuando llega un tema penal, ahí cambian las cosas, porque ahí se sancionan conductas, y las conductas son desde quien puede participar intelectual o materialmente, coparticipación o coautoría. Y discúlpeme, pero ahí el contador público, aunque no sea el dueño, no sea el administrador, por el solo hecho de ser el asesor de negocios, el ejecutor, el asesor fiscal, puede tener responsabilidad. Así que este tema pues es relevante. ¿Qué opinas de la Big Data, el cruce de información, la base de datos con ese tema de control interno, José Luis? Fundamental, porque estamos a 30 años, ¿te gusta? Digo, cuando hacemos cuestionamientos también, oigan, ¿desde cuándo está el CFDI? Te dicen 2014. No es cierto, o sea, el comprobante fiscal, al menos yo me acuerdo de 2008, un poquito antes empezamos con todo ello. Y vuelvo a la instancia. Y en aquellos tiempos, 2010, pues ya y en aquellos tiempos yo me acuerdo, porque estuve trabajando con gente que estaba en el estado de Guanajuato, un contador, y me decía, mira, nosotros fuimos a dar una capacitación al búnker del SAT. Sí. Y yo le decía a los amigos en ese momento, es que no saben la cantidad de información y todo lo que hay. Y me decían, no tiene capacidad, es imposible, no va a ser factible, no va a llegar. ¿Te acuerdas? Yo le llamé a eso una notificación, como decía, como prueba médica. ¿Te acuerdas cuando de repente mandaron justamente a los por un concepto de YETU? Y que, 2008, que decía en formato de agua que no tenía validez, sí, pero que le llegó como 1 millón de personas los primeros remedios los primeros de carta de invitación, y que decía, ¿usted de acuerdo al YETU y demás? Yo me acuerdo que llegó alguien y nos dijo, oiga, es que esto se va a acabar el mundo y demás. Le dije, ¿ya checaron el RFC? No trae, pero llegó a mi domicilio, porque antes era por cartero, ¿no? Sí, el correo. Le dije, está bien, pero no trae ningún dato. Y aquí dice sin validez oficial. ¿Y para qué me lo mandaron? Pues nomás a ver quién está atento. Sí. De acuerdo a lo que yo me enteré es que... Sí, era una marca de agua. Sí, es que en aquel tiempo el ejecutor, el brazo ejecutor dijo, vamos a probar el sistema. A ver, háganlo aleatorio, píquenle un botoncito y luego mándelo a entregar. ¿Cuánto se tardó? 1 millón de notificaciones se entregó en 3 días físicamente. Hoy con el buzón tributario y todas las barbaridades, inclusive la segunda resolución modificatoria de la resolución miscelánea, es una locura. Pero la parte interesante, nosotros, esta empresa, te estoy hablando, te digo, hace 32 años, todo lo microfilmaba. Para poder imaginar el tamaño de negocio que éramos 3,000 empleados, 3,000 vendedores y como 4,000 obreros. Y tenía 4 plantas a nivel nacional y imagínate el mundo que era en papel.
Entonces, había, si no mal recuerdo, mi querido Rubén, como 60, 70 contadores, si la memoria no me falla, solo en el área de contabilidad, todos titulados. Y cada uno era especialista en cuentas comprobar, en activo fijo, en proveedores, en costos. Había un área de costos, una de presupuestos, una de auditoría, el de contabilidad general, el de impuestos. Había un contador por cada departamento. Obviamente, reitero, cada chango en su mecate. ¿Cuál era la parte importante? Ir acumulando la información, es ser responsable cada uno de ellos de esa área, se microfilmaba, se capturaba y yo tenía a mi cargo, ¿te acuerdas que en aquellas épocas salían las hojas verdes, esas grandotas con las que te envolvían la carne, ¿no? De 2 a columnas. Bueno, nosotros, es el equipo que tenía yo colaborando conmigo, hacíamos el presupuesto de operación de los 70 centros de costos, que es otra área que también te pide fiscalmente, que tengas centros de costos, claro, organigramas, en donde regresamos al concepto de la diferencia entre costo y gasto, nada más en el estado de resultado integral, que en tu experiencia lo has visto cuando te dice el fisco, oye, sí, y el costo y el gasto, y la mayoría nada más tienen gastos, no tienen costo. Exacto. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo haces análisis financiero? Bien. Entonces, lo que a mí me correspondía es, con el área de organización y métodos, que así se llamaba en aquel tiempo, pedirles que hicieran un comparativo del real contra el presupuesto. Me mandaban algo que llamaban reporte de actuación, donde se dan todas las diferencias, y en un plazo muy, muy corto, el equipo y yo teníamos que hacer el análisis de las desviaciones derivadas del presupuesto. Se hacían las juntas con los directores y se tomaban decisiones. Medidas preventivas, medidas correctivas, pero toda esa información, a su vez, llegaba a auditoría externa, la revisaba, y si llegaba el fisco, era el soporte documental para poder avalar o desvirtuar cualquier, claro, presunción. Si eso hacían las empresas, y probablemente alguien diga, es que son empresas AAA, todas son AAA, a su nivel, creo yo, ¿no? Sí, sí, tienen sus guardadas proporciones. Porque, ¿estás de acuerdo? Pues si mi capital es de 10,000 pesos, es mi 100%. Y si tengo que invertir 2,000 en procesamiento de datos, que así se llamaba en aquella época, pero hoy, ¿qué no tiene la autoridad, mi querido Rubén? La pregunta específica, ¿qué no tiene? Tiene todo y lo que no se te ocurra. Todo. Todas las capacidades. Simplemente nosotros, a través de la información, preguntabas en la mañana con el tocayo Lozano, ¿no? ¿Qué onda con el código agrupador? Que el gremio contable también, a algunos le dicen catálogo de cuentas del SAT. No es cierto, no existe un catálogo de cuentas del SAT. El código agrupador, según mi criterio, dice, jálese usted la cuerda solito, usted elija cómo. Claro. Pero hay sistemas de contabilidad que te dicen, ya lo amalgamamos automáticamente. Gastos de administración. Pero espérame un minuto, viejo. Sí. Tú eres transformación, tú eres comercialización, tú eres... la guía contabilizadora, hace rato decía, de la depreciación. En aquella empresa teníamos políticas contables donde decía, si es menos de tanta cantidad, lo lleva al gasto. Porque la cantidad menor que había en propiedades, planta y equipo, a lo mejor era de $1,000,000. Entonces, dada la proporción. Es dada la proporción. Claro. Nosotros, en normas de información financiera, en el IPC 6, te dice cuándo mandar algo al gasto inmediatamente, bajo qué condición. Y creo que es lo más óptimo. Hoy, siendo conservador, te digo, práctico y objetivo. Viendo las condiciones, y como yo le decía a este amigo de Zacatecas, si es que me está escuchando, un abrazote al desgraciado, le dije, mira, esto es jugar al límite, pero es lo que te dice la ley. Ahora sí que, como me decía aquel viejo maestro, ve lo que no está escrito y lo que está en invisible. Ok, oye, abogado, ¿tú qué opinas? Porque aquí entra la otra parte, hay que trabajar en sinergia. No soy especialista, conozco el alcance, pero me siento contigo a discernir, oye, mi opinión es esta, ¿me la avalas o no me la avalas? Claro. Y si algo se hace falta, entonces, aunque yo crea tener la capacidad, yo no lo voy a hacer. O hago el contrato, a lo mejor, en mis locuras, digo, ten y ajústalo. Porque algo importante en esa pregunta, ¿somos responsables o no ante la autoridad fiscal? Dijiste algo, soy el ejecutor. Otro de nuestros amigos, el que no te ha contestado, Sí, Marco, sí. dijo alguna vez, yo en mi defensa
el órgano gubernamental llega y quiere ejecutar a mi cliente. Dice, pero yo como abogado le digo, a ver, el 6º del código dice que él es el responsable de la autodeterminación y de la obligación del pago y del momento de causación y de presentar las declaraciones. Pero él no sabe contabilidad, él no sabe calcular impuestos, él no sabe cómo se utilizan declaraciones y pagos, él bla, bla, bla. Entonces, que pase el que en nombre de él ejecutó por la orden de mandato, ¿no? Ya sea por escrito, claro, o por el convenio acordado. Y tienes toda la razón. Fíjate que ahora que estaba yo platicando, tengo en charla con mi clase de otro doctorado que estoy haciendo en fiscal, me tocó clase con el maestro, el doctor Agustín Celorio, del Centro Mexicano de lo Penal Tributario. Analizábamos precisamente los nuevos tipos, ¿no?, los penales, en la cuestión del artículo 109, fracción segunda del Código Fiscal, en la cuestión de el que omita, ¿no?, el pago de una contribución, unas retenidas, y analizábamos este tema de los vocablos, de la semántica, en el que decía que hay algunos tipos fiscales de defraudación fiscal o algunos delitos fiscales que el legislador dice quién o el qué, sin atribuirle una calidad específica, es decir, el socio, el accionista, el dueño, el contador. Esto es peligroso, porque si hablamos materialmente, pues el contador público está ejecutando también cuestiones que también puede estar haciendo el abogado. Y ponía un ejemplo que me gustó y lo replico aquí. Si alguien tiene un poder para pleitos y cobranzas, para realizar actividades en el SAT, ir a tramitar la firma electrónica avanzada, a obtener los sellos, y va con ese poder al SAT en nombre de una empresa a tramitar esa firma, hoy penalmente van contra el apoderado y no contra el representante o el administrador único, simplemente porque él fue el que se encargó de hacer esa ejecución. Entonces es peligroso, porque cuántos contadores, cuántos asesores realmente se preocupan por saber que tienen una relación de trabajo, una prestación de servicios, cuáles son sus funciones. Y vaya, todo esto que estamos comentando tiene que ver con este vocablo del control interno, porque hoy en la auditoría, en la empresa, en la responsabilidad del asesor fiscal, ¿no?, lo vemos ahora con esquemas reportables, con toda esta serie que no estamos haciendo caso, que no estamos haciendo el enfoque necesario. Por eso era el tema de decir, oye, el control interno, ¿para quién? ¿Para qué? ¿De qué tipo de empresa? Pues yo creo que no importa que seas un contribuyente con pocos ingresos, eres contribuyente al fin y al cabo y estás en la fiesta de la autoridad. Fíjate que en las auditorías, el SAT, cuando hace requerimiento de información, al margen de que si es legal o no, te pregunta, ¿cuándo conociste a tu proveedor? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué presupuesto tomaste en cuenta? ¿Cómo iba vestido? ¿Cómo lo conociste? ¿Por qué lo elegiste? ¿Eso es parte del control o no? ¿O es muy exagerado eso? No, bueno, pero fíjate lo que acabas de destacar, y es importante, y que era una de las últimas partes que te iba a compartir. Asociado con, ¿qué información tiene la autoridad? Todo. ¿Qué velocidad hay en la información? Pues nada más le pican un botoncito. Es tan simple que nosotros hoy podemos ver el visor de nóminas, hoy podemos ver en la declaración anual, hoy nos requieren, en caso que tenemos de un cliente, le requirieron diferencias de 5 años por diferencias de CFDIs reportados en el sistema de control de la autoridad contra el sistema de declaraciones y pagos. Y ahí es un caso de momento de causación, porque te vas al famoso D32 y es positivo. Entonces decía la persona, es que es positivo, no tengo problema. A ver, una cosa es que hayas presentado y otra cosa es que estén bien. Claro. Decías en el 108 del código, pues aquel que omita total o parcialmente el pago de alguna cosa, dice el pago, no el cálculo. ¿Quién calculó? Porque también dicen, es que mi jefecito me dijo, el patrón siempre tiene la razón. A ver, si hay que pagar 10,000 pesos de impuesto al valor agregado y la persona moral, bueno, el dueño de la empresa te dice, solo tengo 2,000, contador, no esté jodiendo, a ver cómo le hace. Y yo digo, pues San Agustín III me ampare. Pero ya hay un CFDI, ya hay un estado de cuenta, porque ahí ¿estás de acuerdo? O ya hay una forma de pago conforme al IVA. El IVA también lo hemos confundido que si es en base a flujo de efectivo. No, no es como tal. Es cualquier forma de extinción de la obligación. Claro. Y ahí entramos al Código Civil. Si yo no la entiendo, entonces voy contigo para decirte, oye, acordé que me van a pagar, pero me van a pagar con servicios. ¿Qué contrato hago?
para avalar que me pagaron. ¿Cómo extingo la obligación? Exacto, ¿dónde está? ¿Emito CFDI o no? Me dicen, no, pues si no hubo dinero no hay CFDI. Tienes que cancelar esa operación contablemente o la dejas todavía en tu pasivo. Ya le pagaste, ya tienes el derecho, etcétera. Esa es la razonabilidad donde decía yo creo que la contabilidad debemos de ver en origen y aplicación de recursos. Regresamos al préstamo bancario. El soporte documental, porque tú me vas a decir, a ver, ¿con qué pagaste la nómina? ¿Con qué pagaste la materia prima? ¿Y con qué pagaste los impuestos? Un préstamo bancario. Pero no lo declaraste. No es ingreso. Entonces, ¿qué es? Una cosa es que no pague impuestos, De otra los cosa demás, es que es ingreso. claro. Porque otra discusión que tengo con mis colegas, con algunos me dicen, eres muy absurdo. No se declara, se informa en la declaración, eso no es declarar. Está en el cuerpo de la declaración, según yo, sí se declara. En un segmento que se llama datos informativos, ¿no? Claro. La declaración es el género y el contenido es la información que está en la declaración. O sea, Y contablemente, ¿cómo la registramos? Y luego, algo que vemos en normas de información financiera, ¿por qué a veces se nos complica tanto? Porque no elaboramos el estado de flujo de efectivo, la NIF B2. claro. Si ahí viéramos, es el impacto en el flujo de efectivo que tienen que patar con mi estado de cuenta. En las conciliaciones que... Por supuesto. Claro, Entonces claro. digo, todo aquello que hacíamos en aquella empresa, decía el ejemplo nada más para ver si puedo ser transparente. Yo me contrato la primera vez a trabajar, yo percibo que me van a pagar 15,000 pesos y si yo no sé que de ahí me van a descontar 2,500 pesos de impuesto, yo me comprometo a pagar 15,000, pero me llega el flujo de efectivo por 12,500. Wow. Entonces financieramente me contraté, presté mis servicios, firmé el contrato, pero fiscalmente la consecuencia de ello me afecta. Lo que te decía al inicio, esta disrupción o esta cuestión diferente del tratamiento fiscal y contable de un ingreso, de una entrada de efectivo, de un préstamo, siempre van a tener consecuencias diferentes. Y eso creo que lo hemos visto muchísimo, yo al menos como abogado, juicios donde a la persona física, accionista o socio de una compañía, pues le quieren configurar dividendos fictos por los préstamos que le hizo su empresa a él y al no haber quedado debidamente instrumentados, o viceversa, la inyección de un préstamo de la persona física accionista a la empresa y que después quiere pulverizar con una capitalización de deuda o un aumento de capital con ese pasivo. Y esas prácticas en las que tomas la decisión al final no planeada, porque al inicio tenía un fin, pero ya pasó 1 año, 2 años o no tienes y dices, pues capitalízalo. O ¿sabes qué? Pues sí, verlo como si fuera un préstamo. Oye, pues si no nos dedicamos a prestar, nunca le cobraste un interés, no cumples con requisitos. ¿Cómo está tu objeto social? Claro, ¿no? Esos elementos que no los están viendo hoy, déjame conectarte aquí con esto y invitamos a nuestros amigos si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos hagan favor de hacerlo llegar a través del chat o de la caja de inbox en el Facebook para que podamos compartirlos. Déjame tocar este punto que me parece importante, no quiero dejarte ir sin que me des tu opinión. Hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera ha considerado como una actividad vulnerable el préstamo entre compañías, entre sociedades. ¿Por qué lo hace? Porque se ha dado cuenta que hoy ha habido ese cochupo, ese financiamiento entre grupos de empresas, entre partners, y que además, lejos del concepto de partes relacionadas nacionales o extranjeras, lo cierto es que hay ese más cruce de información, ese conocimiento de que hay préstamos entre compañías. A le presta a la C, la D a la F y ahí se van rolando. ¿Qué opinas en el tema de control interno de restarle este impacto del efecto de la actividad vulnerable a los préstamos entre empresas de un mismo grupo? Muy bien, pues mira, vamos a fortalecer, dado que se nos viene el tiempo encima. Hablamos del artículo 5A concatenado con el 197 al 202 de esquema reportable, si es, decíamos, cuando tu beneficio económico sea menor al beneficio fiscal. De acuerdo a mi criterio, cuando yo me permití impartir cursos del análisis del artículo 5A, decía, según yo, ¿cómo vas a desvirtuar el beneficio económico favorable o desfavorable al criterio de la autoridad? Presupuesto, planeación, análisis, soporte documental, y cuando le digas, mira, yo pensé vender en julio de 2020 3 millones de pesos, pero no pude vender porque se vino esto y porque tú me obligaste a pagar la nómina. Bien. Entonces,
porque ahora tenemos esta modalidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo al 33 del Código Fiscal de la Federación, que ahora me van a decir cuáles son los parámetros de referencia? Otro absurdo, brutal. Pero ¿dónde están esos indicadores financieros que aprendimos en origen, que se llamaba Tienes razones razón, financieras? lo que comenzaste diciendo en la charla. Pues sí, ¿no? Lo financiero servirá para lo contable, lo fiscal y la defensa. Entonces, Claro. para desvirtuar el artículo 5A, inclusive el 69B, creo que eso lo has hecho muy eficientemente en la práctica. Si yo te ofrezco todo el soporte documental, tú nadas de apechito, dicen en el rancho, ¿no? Sí, ya lo demás es mío. Sí, ya dices, ok, ya voy a acomodar las fichas. Claro. Pero si tienes que decirme cómo vamos a crear todo, Y a la mera hora, el cuarto para... no, es ya un reto. Aparte de todo el costo, porque ese es otro problema, yo creo que otra vez, educación financiera. No nos enseñaron a invertir y confundimos lo que es el ahorro con la inversión. Y decimos, voy a dejar de gastar en esto. Eso no es ahorro, mijo, eso es ajuste a tus gastos. No estás ahorrando, etcétera. Bien, si yo invierto ahora, vuelvo a la parte de la salud. Si yo invierto en cuidarme, si yo invierto en estar viendo, difícilmente voy a caer en un problema de salud. Pues es lo mismo, ¿estás de acuerdo en las empresas? Si yo invierto en mi salud financiera, en mi salud fiscal, porque decía alguien, es que sucede que hay un contador que ahora me dice que cuando tomó la empresa, el empresario le dice que le llegó un requerimiento, pero que el anterior contador le pedía todo en efectivo para pagar los impuestos y que nunca los pagó. Y dije, bueno, tantita maldad también del empresario, ¿no? Sí. Pero hay inocentes. No, Sí. Pero bueno, en fin, parte importante. Entonces, a ti como asesor que te digan, oye, porque también es cierto que nos puede pasar a ti en tu calidad de contador o como abogado. A lo mejor como abogado llegas y dices, está el abogado laboralista, el civilista, y dices, oiga, ya tengo esto. Y dicen, oiga, abogado, entre abogados nos respetamos, no pida eso, yo no hice nada. Que me he dado cuenta cuando veo que los voy a agarrar y le digo, ya haremos una mesa de trabajo entre el contador y yo, ya le pediré, y ya en privado, oye, tienes que tener esto, no lo tienes. Entonces sí, eso es un tema importante. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que te puedan estar haciendo. A ver, nos dice Araceli Rodríguez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice, aprovechando esta charla, se está facturando en el SAT y marca error al querer ver el PDF. ¿Me podrían apoyar en decir si sabes por qué pasa eso? Bueno, es una pregunta así de aprovechando la consulta. Bueno, pues realmente sabemos que cuando se está utilizando un pack o se está utilizando un software, ¿no?, de facturación, sabemos que el PDF únicamente es la reproducción impresa. Lo que importa realmente es tener el archivo XML, que es lo que se genera. Puede ser alguna cuestión de su proveedor. Bueno, a ver... bueno, aparte de todo, dice, se está facturando en el SAT. No se factura. No se cree factura. que está diciendo que está... Sí, pero te digo, ese es el punto que luego nos discrepa en el comunicado con ustedes. Claro. Porque vuelvo al concepto, es que quise decir, es que me debes de entender, pero si eso le responden a la autoridad, pues ustedes ya no pueden defendernos. Sí. Se genera o se timbra, mejor dicho, en el sistema del SAT. Yo podría presumir dos opciones, y tienes toda la razón. Lo que me interesa es el XML. Si el XML yo voy al repositorio del SAT y me dice que ahí está, la impresión, bueno, perdón, esto ya es de la delincuencia organizada, hermano. No, adelante. Es sabido que hay empresas que te dicen, aquí está el PDF, pero no coincide con el XML. Claro. A ver. Y es cierto. Alteras la estructura del archivo, le pones los datos que quieres, luego haces la reproducción en el sistema de PDF y aparece. Cuando validas o compruebas, no existe. Pero eso es una malicia de no tener controles internos, de saber, oye, hay un área interna en la empresa que va a verificar la validación de todos los FDIs que le damos efectos, lo que son los importantes, los que vas a hacer la deducción. Y claro, ¿cómo vota? Hoy hay muchos softwares, hay muchas técnicas, pero también debemos reconocer que hay contribuyentes que se prestan a este tipo de tranzas, en las que saben que están comprando el CFDI o saben que es falso. Hace rato platicaba con un amigo, me decía, oye, es que son compra de facturas falsas. Le digo, a ver, hoy por hoy no hay un CFDI falso. Los hay. Ninguno. Cuando hacen lo que estás diciendo tú.
¿no? Pero eso no es un CFDI, Porque esa ya- es una falsificación burda. Ya lo bendijo el SAT, o sea, Claro. es original. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un CFDI jamás será hoy falso. Nunca. Podrás tener la falsificación de un documento que simula ser un CFDI, pero no hay CFDIs falsos. O sea, hay que ser precisos en esa cuestión. Claro. Porque el que le da el efecto fiscal, antes de que lo reciba para darle efectos, ya va con la bendición del SAT. Entonces, digo, me imagino que ha de ser su pregunta de que está usando el timbrado, ¿no?, de algún proveedor o de algún software a través del SAT, pero no es la validez que debe tener del PDF, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo, y la recomendación sería, si el XML contiene los elementos que avalan la operación y demás, dicho de otra manera, si el XML es correcto, eso es lo que la autoridad fiscal va a darle validez. Si el PDF refleja otra cosa, habría que ver, como bien dices, si es el proveedor o algún proceso que por ahí quizá no está bien funcionando. Claro. Pero la impresión, recuerden bien, no es válida para efectos deducibles. La impresión es para mi contabilidad a lo mejor, ¿no? A lo mejor es su computadora que ni PDF tiene, ¿no? O sea, no lo sé. Puede ser. No, se lo digo porque hay gente que dice, oye, no baja, es que tienes que bajar una aplicación que se llama PDF Reader también. o generador. Sí, pero digo, bueno. Aquí a lo mejor sería un poquito ahondar, pero es tan simple como decirles, el estado de cuenta bancario es una representación impresa de un CFDI. Claro. Y lo que va a pedirte la autoridad para efecto de la comprobación es el XML. Totalmente de acuerdo. Pero yo debo de avalar en mi conciliación bancaria y en mi momento de tesorería que todo sea concordante para decirte, abogado, esto sí llegó, esto no llegó, y que tú hagas el entramado correcto, ¿no? Claro. Que ahí, aprovechando, José Luis, esta parte que decías también de control interno, que yo creo que son, no sé si yo confunda el término o lo vea como abogado así, quiero entender como control interno todo lo que debe ser controlable o controlado. Y en mi lenguaje de abogado es, para mí control interno es que la empresa tenga una organización exquisita, puntual, documental, lógica, financiera, contable, de todas sus operaciones. Todas las áreas. Desde quien elige sus operaciones con sus clientes, con sus proveedores, con los contratos, las bitácoras, los controles de entrada, salida, los embarques, todo lo que hay alrededor. Y ahorita tocando ese tema, el manejo y resguardo de los FDIs, que ni siquiera muchas empresas tienen esa costumbre, ¿no? Pero fíjate que eso, vuelvo a la misma, disculpa mi irreverencia, pero el CFDI me viene valiendo muy poquito. ¿Por qué se lo puedo recuperar de la bitácora del SAT, por decirlo así? A eso voy, te voy a decir dónde lo he visto que hace falta el control interno y que tiene otro alcance. Por ejemplo, en materia laboral. Antes tú le pedías a la empresa, dame los recibos de nómina. Y antes de que fuera hoy, que es una opción, ¿no?, y que es obligación del patrón expedir el CFDI por las remuneraciones que realiza, y hoy que tiene injerencia en materia laboral como prueba el CFDI, que vamos a verlo ahí prácticamente, tú le dices al área de contabilidad, oye, dame los recibos de nómina, dame los CFDIs de todos los recibos que le diste de los pagos al trabajador. No los tiene firmados. Oye, la obligación de tenerlos firmados o no tenerlos firmados es realmente para 2020, ¿no? 2021 estamos entendiendo que es una reforma laboral en mayo de 2019 en la que se entiende que si tú como patrón le dices a tu trabajador, ¿lo quieres impreso o lo quieres en electrónico, en tu reproducción? ¿Lo quieres firmar en forma autógrafa o lo quieres electrónico? Supongamos que fue mi recomendación, oye, no te estés gastando en recabar firmas porque es un lío, tienes 5,000 empleados o tienes 3,000, imagínate estar recabando firmas, rompe ese proceso, mándalos a su correo electrónico y hoy tiene validez. Cuando llegas a un juicio, hoy tiene ese valor, las empresas dicen, es que no lo tengo ni en el PDF y no lo tengo ni controlado y no hay quien los pueda reponer del XML y no los tengo que identificar. Ahí hay una cuestión donde yo digo, es otra deficiencia del control interno, porque estoy de acuerdo contigo, puede ser o no útil, el CFDI no deja de ser un documento que tiene efectos probatorios y que es, desde mi punto de vista, para mí hoy, no sé, es el mejor instrumento de fiscalización. No sé si haya otro, consideres que haya otro. Hay muchos, tú lo sabes, pero bueno, el más eficiente es aquí la regaste y para mí es verdad absoluta. O sea, el más rápido, porque sí hay otros cruces. Pero mira, me da simpatía porque te decía yo, la experiencia de aquella empresa, éramos aproximadamente 10,000 empleados, hace 900 años. La nómina de los obreros, que eran 3,500, se hacía semanal, mi viejo. Y se hacía en papel, se imprimía, se ensobretaba y el obrero firmaba uno por uno.
Pero eso era una monserga administrativa Sí, tremenda. sí, pero lo que quiero llegar es, eso lo hacíamos hace la era paleolítica. Dijiste hace rato, ¿y qué onda con la era tecnológica? Pues eso es mucho más ágil. Claro. Pero justamente también, quizá en la parte laboral, como me han compartido mis amigos laboralistas, dicen, ¿cómo yo sacrifico al empleador? Pues le digo que nunca firmó de recibido y que me demuestre que tiene firmado de recibido. Hay un ejemplo ahorita que te escuchaba ante una pregunta también que nos hacían de ¿qué libro podemos recomendar para control interno? Discúlpenme, se los digo, pero empezar por las leyes y luego políticas y procedimientos y administración. Ahí te van diciendo lo que es un control interno, ¿no? Nosotros mismos, dijiste ahora mismo, de repente te dicen, oye, te vas a jubilar, ¿dónde están tus contratos? Urge que te presentes al Seguro Social. ¿Dónde está tu antigua hoja rosa? ¿Dónde está tu alta? ¿Dónde están tus estados de cuenta del Afore? Tu correspondencia. Nosotros como personas, digo, si yo implemento ello, ¿estás de acuerdo? Y lo plasmo en las empresas, es nada más potencializarlo en ese sentido. Sí hay libros, hay muchos libros de control interno, hay estudios especiales de control interno, pero si no tenemos la capacidad de análisis, de manejo de tecnicismos que bien decías, quizá nos compliquen más, porque hay que empezar por las bases, ¿no? Yo te digo, adquirí ese libro, lo vi y únicamente lo conceptual, porque hay muchas teorías y muchos diagramas y hay procesos que realmente parte de la teoría de la administración, ¿no? De teoría general de Sí, crear diseños ya y todo te eso. empiezan a hablar del coso, del caso Enron, de un Sí. sinfín de cosas, pero Contabilidad creativa y cuestiones así que son temas muy complejos, pero bueno, sin duda. José Luis, tus recomendaciones finales, que ya las dijiste muy puntuales, me gustó esa parte en la que decías que hay que conocer la ley, tener políticas y procedimientos, pero decías hace rato que me parece que es un tema muy relevante, el artículo 5A, razón de negocios. Dime tu experiencia, tu punto de vista. Hoy, ¿cómo podemos en las empresas, desde tu punto de vista práctico, profesional, cómo puedo generar una razón de negocios en una planeación fiscal abrazada de un tema de control interno para justificar mis operaciones en su existencia? Soportar las deducciones que hago por esos pagos de esas remuneraciones o conceptos que tengo que erogar. ¿Qué nos podrías decir como apunte final de la razón de negocios? ¿Tú qué ves? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que contemplar? bueno, empezando por este concepto de la razón, ¿cuál es el motivo por el cual creamos, bueno, en mi caso, en el tuyo, ¿no? ¿Cuál es la razón de que seas abogado especializado en tal materia? ¿Para qué te dedicaste a ello? ¿Y cuáles son tus sustentos de actuación? En mi caso, como si digo que soy asesor de negocios, o sea, ¿qué tanto sé de ello? ¿Cuál es la razón de que yo venda mi servicio como tal, no? Y si yo me digo que soy asesor fiscalista, estoy presumiendo en un contrato que soy dominador del tema. Claro. Entonces, para efecto de las personas morales, si estás de acuerdo conmigo, pues es sus estatutos, son los alcances, y ahí la parte fina de los abogados es exactamente poner la parte fina que muchos dicen, oye, esto no es posible, el notario me dio otra, sí, pero él se ejecutó un machote. Entonces tú dices, ¿por qué voy a vestir de traje a mis empleados? Es que eso dijera alguien, pues es no deducible por qué ropa. Pues espérame tantito, pero si yo le doy la razón de negocio de que la gente, hoy muchos colegas, y tú lo sabes, que dicen, ¿no? Ya, la ridiculez de la corbata ya no se utiliza. Ya, por favor, también ahora menos se utilicen traje. Perdón, para mí pues es una forma de respetar a mi cliente, es una forma de patente de marca, ¿no? Pero a lo mejor el fisco me dice, es que si no ganas lo suficiente, ¿y por qué lo haces? Ah, mira, por respeto, porque si yo me he visto con mi playera de Águilas Blancas, mi pants Puma, y voy ante un empresario, me va a decir, la basura se recoge el sábado. Si vengo aquí con mis amigos de Gaddafi y les digo, voy a dar un curso así, por favor, no seas antipático, ¿no? Y a lo mejor mis colegas, sin conocerme todavía, me dicen, nos va a dar una capacitación, pero si tiene cara de lo que tú quieras. Pero si ya al menos me veo presentable, Formal a la ocasión, claro. me van a decir, ok, ¿por qué inviertes en trajes? Inviertes, no gastas. Claro. Ah, bueno. Entonces ya busco la razonabilidad también de reflejar esto en la contabilidad y luego el soporte fiscal, en donde el famoso concepto de deducibilidad hay que amalgamar la estricta indispensabilidad. La razón de negocio, entonces, mi concepto, mi querido Rubén, es darle esa fortaleza del por qué y para qué existo y cómo voy a lograr mis objetivos, que son dinero. Claro. Otra vez en finanzas.
Mi objetivo no es generar utilidades, es generar riqueza y cuidar el patrimonio del empresario después del pago de impuestos. Financieramente, y es lo que yo le digo al contador, el contador que le dé dinero al empresario, cuidando su patrimonio, cuidando el negocio y diciéndole, no te preocupes, ya se pagaron los impuestos, ya se alcanzó todo el proceso, ya se hizo todo, te van a tocar la puerta, es probable. No, muy interesante esta reflexión y bueno, nada más para sumar de mi parte este comentario tuyo, es como abogado yo he visto la necesidad y por eso invitamos al maestro José Luis, que le agradezco muchísimo su molestia por tomarse esa decisión de venir en persona aquí con nosotros. Y yo les decía en este tema de razón de negocios que ya habrá oportunidad de abordarlo con una visión diferente por lo siguiente. A partir de que están vigentes el artículo 197 a 202 de esquemas reportables y del 5A que está vigente del año pasado, se dispusieron algunos conceptos que yo he llamado conceptos jurídicos indeterminados porque así lo recoge la Corte, es decir, expresiones que quedan muy poco claras para poderlas dimensionar y que yo no encontraría respuesta si no es a través de la pericia de un contador hablando de un tema de control interno y desde el punto de vista financiero, y concluyo, beneficio fiscal. Beneficio económico razonablemente esperado, beneficio económico cuantificado y beneficio económico proyectado. Son 4 términos que tiene el artículo 5A y que hoy yo les preguntaría, ¿cómo estarían dispuestos a aprobarlo? ¿Qué tanto saben de finanzas? ¿Qué tanto saben de fiscal? ¿Qué tanto saben de derecho? Soy Rubén Santillán, le agradezco muchísimo a José Luis tu tiempo, amigo. Bienvenido las veces que sea necesario. Muchísimas gracias. No sé si quieres dirigir unas palabras de despedida. De mi parte, pues muchísimas gracias. Sí, con muchísimo gusto. Pues no, ninguna molestia. Al contrario, Rubén, es un gusto enorme estar aquí con ustedes, con los amigos de CADEFI, contigo. Tú sabes la amistad que te tengo. Muchas gracias. Y la parte final es, hay una regla de resolución miscelánea que dice que nosotros vamos a dar validez como contadores registrados de control interno y de validez de las normas y te dice cuáles los conceptos que hay para este 2021. Entonces, muy atentos con ello y la responsabilidad que tenemos es muy amplia y la cancha de trabajo que tenemos creo que también es muy amplia, no solo llevando contabilidades. Ya un placer, hablaremos. un abrazo. Muchas gracias. Bueno, amigos, que pasen una muy bonita noche. Muchas gracias al equipo de Staff y Producción y a CADEFI nuevamente, a su dirección general y a todo el equipo. Que estén bien. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta pronto.